Suscríbete y dale me gusta. Chapter 191, Ignorance. En ese momento, los países miembros del gobierno mundial también vieron la noticia en World Economy News. Varios reyes de los alrededores de Dressrosa se reunieron para debatir. No necesitas pagar el tributo celestial y puedes obtener la protección de una fuerza de nivel Yonko. Suena genial. Los reyes miraron el periódico, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y emoción. La carga de pagar el tributo celestial sobre nosotros es realmente demasiado pesada. Un rey se quejó amargamente, no importaba de qué país se tratase, el enorme tributo exigido por los dragones celestiales era siempre un peso aplastante. Incluso en un año de buena cosecha, después de pagar el tributo celestial, la situación se deterioraría como si el país hubiera sufrido un desastre. Si un desastre ya había azotado la tierra, pagar el tributo podía fácilmente significar el colapso del país y la caída de un rey. Y también me molesta mucho entregar una gran suma de nuestra riqueza a los dragones celestiales. No son más que cerdos y perros con máscaras. ¿Por qué tienen derecho a malgastar el dinero de nuestro país a su antojo? La voz de otro rey estaba llena de insatisfacción. Escuchach, estás arriesgando tu vida hablando mal de los dragones celestiales. Un rey diferente se apresuró a silenciarlo. Los dragones celestiales son los llamados nobles del mundo, y el gobierno mundial no permite que nadie los insulte. Si tales palabras se difundieran, había una gran posibilidad de que la organización del PC viniera y lo matara. ¿De qué tienes miedo? Aquí todos tenemos nuestros propios secretos sucios. Si algo de lo que decimos se filtra, nadie se salvará. Además, ¿no te parece ridículo que paguemos a los dragones celestiales? Otro rey se burló. El que acababa de hablar dejó de hablar, pero su corazón también se llenó de odio hacia los dragones celestiales. Si los dragones celestiales se comportaran con un mínimo de decencia, la gente no sentiría tanto resentimiento. Al fin y al cabo, comprenderían que los descendientes de los 20 reyes que fundaron el gobierno mundial gozaban de privilegios. Pero estos dragones celestiales les quitan sus riquezas y los tratan como si fueran cerdos, perros o intocables, incluso quitándoles la vida a voluntad. Eso es indignante. Si puedo evitar pagar el tributo celestial, incluso si el gobierno mundial amenaza con destruir mi país, no lo pagaré, y aunque lo pagues, es inútil. Los piratas vendrán a robarnos de todas formas. Los reyes estaban indignados. A pesar de pagar tanto dinero, el gobierno mundial no hizo nada, al menos nada significativo. La cantidad del tributo se mantuvo igual año tras año, pero el número de piratas nunca disminuyó. Era como si su país apoyara al gobierno mundial con una mano y alimentara a los piratas con la otra. Si no pagaras el tributo celestial, tu país sería destruido por el gobierno mundial. Estas dos sanguijuelas gigantes llevaban 800 años chupándose la sangre. Ningún país podría soportar esto eternamente. Tenían todas las razones para creer que se trataba de una táctica deliberada del gobierno mundial para controlarlos. Al privarlos de recursos, se quedaron sin capacidad de resistir. Los Illuminati y la Neo Navy de Kaelan lucen bastante bien. Acabaron con todos los piratas de Dressrosa en solo 3 días. Eso es mucho más eficiente que el gobierno mundial. Y escuché que solo hay que pagar un impuesto del 50% anual y que se puede compensar con otros materiales. Me parece muy justo. El propio Kaelan es una potencia de nivel Yonko. Los piratas le tienen terror. Es un protector confiable. Los reyes discutieron los beneficios de las fuerzas de Kaelan, todos ellos claramente tentados. Sus países no estaban lejos de Dressrosa y, en los últimos días, habían sido testigos de la derrota de muchos piratas. Los que escaparon ni siquiera se atrevieron a quedarse cerca. Simplemente robaron un poco de comida y huyeron a toda velocidad. Era la primera vez que los reyes veían a los piratas, habitualmente arrogantes, tan aterrorizados. ¿Qué tal si vamos a echar un vistazo juntos para ver si realmente es tan bueno como dicen los rumores? Muy bien, vamos a echar un vistazo. Los reyes expusieron su plan en pocas palabras y se pusieron en marcha rápidamente. Este fue solo un pequeño ejemplo. Muchos otros países también estaban ansiosos por acercarse a los Illuminati de Kaelan. Sin embargo, aún no estaban del todo convencidos. Querían ver primero los resultados de los países que iban por delante. Una vez confirmados, los seguirían. Al mismo tiempo, algunos reyes tenían ideas diferentes. Se burlaban de las acciones de Kaelan. Los 800 años de fundación del gobierno mundial no pueden ser sacudidos por un solo hombre. Estos reyes eran arrogantes y tenían una confianza absoluta en el gobierno mundial. A sus ojos, el gobierno mundial era invencible, y las acciones de Kaelan no eran más que la actuación de un payaso. No subestimes a los 4 emperadores del Nuevo Mundo. Eran aterradores. Su poder e influencia se extendían por los mares, aterrorizando a innumerables personas. Pero quienes gobernaban el mundo seguían siendo el gobierno mundial. Así había sido durante 800 años. La existencia simultánea de los 4 emperadores nunca había sacudido el dominio del gobierno mundial. ¿Cómo podría alguien como Kaelan, que estaba solo, sacudir el gobierno mundial? Así lo creían estos reyes, e incluso esperaban con ilusión la derrota de Seleno. Una vez que Kaelan sea derrotado, todos los que se unieron a él serán castigados por el gobierno mundial. Estos reyes pensaban con mentes retorcidas. Sentían envidia de las condiciones favorables que ofrecía Kaelan, pero estaban resentidos hacia los países que ya se habían beneficiado al unirse a él.
Como todos eran países miembros, creían que todos debían ser explotados por igual. ¿Por qué otros deberían tener un camino más fácil? El gobierno mundial se encargará de estos traidores. Los reyes retorcidos lo esperaban con ansias. Era ridículo. Aún sufriendo la opresión del gobierno mundial, aún esperaban que quienes se resistieran fracasaran. Era como si solo viendo caer a otros pudieran sentirse orgullosos de su propia sabiduría y burlarse de los rebeldes. ¿Ves? Te dije que el gobierno mundial es invencible. Ya imaginaban el día en que los países que se unieran a los Illuminati de Caelan serían castigados por el gobierno mundial. Ese día, se regocijarían de orgullo, felicitándose por sus supuestas decisiones sabias. Después de 800 años, el gobierno mundial había domesticado completamente a estos países. Incluso cuando apenas podían costear el tributo celestial, su gente y sus familias reales se apretaban el cinturón para satisfacer la demanda. Incluso si el gobierno mundial no hiciera nada y los piratas continuaran causando estragos a pesar del tributo. Incluso si los dragones celestiales los trataran como cerdos y perros y mataran a su gente a voluntad. Incluso después de soportar toda esta injusticia, la aceptaron voluntariamente. Era como si no fueran ganado alimentando a los dragones celestiales, sino que los dragones celestiales fueran seres nobles que merecían disfrutar de todo. Chapter 192, We are constantly developing. Unos días después, los reyes comenzaron a llegar a Dressrosa uno tras otro, liderados por el buen amigo del rey Riku, Elisabello II. Como rey de Provence, un auténtico país vecino de Dressrosa, sabía mejor que nadie los cambios que había experimentado Dressrosa desde la llegada de Caelan. Fue un poco vergonzoso decir que ni siquiera se había dado cuenta de que su buen amigo, el rey Riku, había sido encarcelado por Doflamingo durante muchos años. Solo con la ayuda de Caelan, Dressrosa y el rey Riku fueron liberados. La culpa en su corazón y los cambios visibles en Dressrosa le hicieron alabarlo sin cesar ante los demás reyes que vinieron a observar. Fue casi como si hubiera sido contratado por el propio Caelan. Con la persuasión de Elisabello II y el testimonio personal del rey Riku, después de inspeccionar Dressrosa de primera mano, los reyes se unieron decisivamente a los Illuminati. Incluyendo a Isabel II, llegaron un total de 15 reyes. Junto con Dressrosa y la tribu Tontata, 17 países se unieron a los Illuminati. En comparación con los más de 170 estados miembros del gobierno mundial, o incluso con las más de 300 naciones del mundo, naturalmente se trataba de un número pequeño. Pero fue un excelente comienzo para los Illuminati de Caelan. Esta organización estaba creciendo. Lord Caelan, te confiamos nuestro país. Isabel II y el grupo de reyes se presentaron ante Caelan con sonrisas en sus rostros. No se preocupen, cuando regrese, haré que la Neo Armada extermine a los piratas de sus naciones. Caelan felizmente hizo esta promesa. Jaja. Entonces esperamos con ansias el gran trabajo de Lord Caelan. Al oír esto, los reyes sonrieron ampliamente. No era precisamente por eso que habían venido. Todos habían presenciado los cambios en Dressrosa. Los piratas la evitaban y el país se había vuelto mucho más seguro. Además de eso, bajo la protección de Caelan, ya no necesitaban pagar el tributo celestial. Enhorabuena, enhorabuena. Entonces, Lord Caelan, no nos quedaremos más tiempo. Los reyes, logrado su propósito, se despidieron de Selenou, partiendo con alegría en sus rostros. Cuando se marcharon, cada uno de ellos se llevó una bandera de los Illuminati. En el centro de la bandera había una lanza divina en forma de rueda solar, con una luz divina dorada que irradiaba hacia afuera como un paraguas. Esto simbolizaba un paraguas de protección. Bien, bien. Los Illuminati también están prosperando. Caelan observó a los reyes partir y se sintió muy complacido. La participación de estos países no solo fortaleció el poder de los Illuminati, sino que también trajo grandes beneficios. Cada país pagaría una cierta cantidad según sus condiciones nacionales como cuota de membresía y para financiar los gastos militares de la Neo Navy. Aunque la Neo Armada aún se estaba estableciendo, Caelan estaba invirtiendo todos los fondos en su expansión, por lo que él mismo no se benefició directamente. Pero el fortalecimiento de las fuerzas de la Neo Navy ya fue un enorme beneficio para él. Una vez que la Neo Navy se expandiera a cierta escala y se estabilizara, comenzarían sus verdaderos ingresos en Veris, basado en los cálculos especiales que había encargado. En la etapa de estabilidad inicial, excluyendo los gastos de mantenimiento de la Neo Navy, cada país podría proporcionarle un ingreso anual promedio de 400 a 500 millones de Veris. 17 países consumían entre 6.000 y 7.000 millones de bayas al año. Si controlara el mundo entero, ni siquiera podría imaginar cuánto sería. Quizás podría llenar una plantilla en un solo año. En cuanto a la autoridad absoluta que vendría con el control del mundo, a Caelan no le importó mucho. Después de todo, con su fuerza actual, el poder en sí no era más que nubes pasajeras. Después de un rato, Caelan dejó de pensar en ello. Dio media vuelta y se dirigió a la antigua residencia de la familia Don Quixote, ahora sede de la Neo Armada. Aunque Caelan era nominalmente el comandante en jefe de la Neo Armada, no administraba nada excepto las finanzas. La Neo Navy fue completamente administrada y desarrollada por Jan y Hime. Jan no solo era una ex candidata a almirante, sino que también tenía una relación cercana, casi fraternal, con la vicealmirante Zuru, jefa del Estado Mayor de la Armada. Era la persona ideal para dirigir la Neo Armada. En ese momento,
Ambos todavía estaban ocupados con la expansión de la Neo Navy y el establecimiento de varios sistemas. Jan, Gine, necesito molestarlos otra vez. 15 países acaban de unirse a los Illuminati y necesitamos que la Neo Navy elimine a los piratas en sus aguas circundantes. Caelan dijo con una sonrisa mientras daba nuevas instrucciones. En su escritorio, Jan, que estaba escribiendo rápidamente, puso los ojos en blanco y miró a Caelan con una pizca de resentimiento. ¿Me estás causando problemas otra vez? Jan apretó los dientes mientras hablaba con frustración. Estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo para descansar. Ahora tenía que volver a luchar contra piratas, como una especie de superhumana. No puedo evitarlo. No hay nadie más disponible. Solo puedo molestarlo, almirante. Caelan caminó detrás de Jan y le masajeó suavemente los hombros. Presiónalo suerte. Jan aceptó el servicio de Caelan sin dudarlo y dio instrucciones. Ella trabajaba para Caelan durante el día y también por la noche, así que se merecía disfrutar un poco. Sí, almirante Momousagi. Caelan ajustó obedientemente su posición de acuerdo a las instrucciones de Jan. Gine, a su lado, estaba celosa. Ella también trabajaba mucho, así que, ¿por qué no le daba un masaje? Gine ha estado trabajando sin parar. Gine también quiere descansar. Gine dejó los documentos en sus manos y resopló. Está bien, déjame darte uno también. Caelan se giró hacia Gine y comenzó a masajearle los hombros también. Fue una petición pequeña y no hay nada malo en cumplirla. Gine sintió el calor de las manos de Caelan sobre sus hombros, un poco sorprendida. Ella no esperaba que Caelan realmente le diera un masaje. Por un momento se sintió halagada. Las habilidades de masaje de Caelan resultaron ser excelentes y rápidamente se sintió muy cómoda. Gine se relajó inconscientemente e incluso comenzó a disfrutarlo. Pero cuando se dio la vuelta y vio la media sonrisa de Jan, su cara se puso roja. De hecho, fue un poco inapropiado dejar que el hombre de su amiga le diera un masaje delante de ella. Entonces, Gine se sonrojó y le susurró a Caelan, deberías volver a Jan y darle un masaje. Estoy bien ahora. Caelan meneó la cabeza, regresó con Jan y comenzó a masajearle las sienes. Al ver la expresión pensativa de Caelan, el resentimiento de Jan desapareció casi por completo, y dijo débilmente, dirigiré a nuestra gente para acabar con los piratas en esos países. Sin embargo, puede que no tengamos suficiente personal. La Neo Armada acababa de establecerse, y su fuerza base seguía estando formada por más de 2000 marines de la rama G5. Si bien había muchos reclutas nuevos, aún estaban en entrenamiento y, por ahora, solo podían mantener el orden interno. Para acabar con los piratas que los rodeaban, solo podían contar con los 2.000 soldados de élite. Aunque estos 2.000 marines eran de élite y estas naciones no eran muy grandes, más de 2.000 soldados para proteger a 17 países todavía era un poco exagerado. No te preocupes. Estos países están cerca de Dressrosa, no muy lejos, y te buscaré ayuda extra. Morie tiene algunos exagentes del CP9 muy capaces. Te los transferiré. Caelan dijo tranquilizadoramente. Los antiguos agentes del CP9 eran, por supuesto, Lucci y compañía. Después de pasar más de un mes limpiando baños en la nave de Morie y lograr el honor de fregar los baños de un yonko, se habían unido completamente al lado de Caelan. Estas personas generalmente tenían el nivel de fuerza de los capitanes de marina, y el más fuerte, Lucci, estaba al nivel de un vicealmirante de élite. Definitivamente fue un impulso considerable para la recién formada Neo Navy. Entonces lo aceptaré con mucho gusto. Jan sonrió y se sintió mucho más aliviado. Entonces recordó la anterior fanfarronería de Caelan y se burló de él. Mi querido comandante, una vez dijiste que traerías al almirante Okiji y al instructor Sefer aquí. ¿Por qué no he visto ninguna señal de ellos? ¿Estabas alardeando? Jan no bromeó con una sonrisa. Bueno, casi. Caelan se tocó la nariz, sintiéndose un poco avergonzado. Él tuvo la idea y estaba dispuesto a ponerla en práctica, pero el gobierno mundial aún no había hecho ningún movimiento. No hubo noticias de que Akainu se convirtiera en almirante de flota, ni de que Weevil se uniera a los 7 señores de la guerra del mar. Caelan estaba cada vez más preocupado por el gobierno mundial. Chapter 193 Hibe Hercel Faway. Después de salir del cuartel general de Neo Navy, Caelan fue a buscar a Gecko Morie y transfirió a todos los agentes del CP9 a Jan. Con esta gente, Jan ya no tendría que salir personalmente a eliminar a los piratas de poca monta. Podría concentrarse exclusivamente en dirigir la Neo Armada. Genial. Por fin se acabó limpiar el baño. Kaku dejó escapar un largo aullido al cielo, sus palabras estaban llenas de emoción. Esta vez sí que lo haré. No volveré jamás a ese maldito lugar. Yabre murmuró ferozmente para sí mismo. Ya había tenido suficiente de aquellos días bajo Morie. En lugar de limpiar los baños de un yonko, preferiría convertirse en el lacayo de otra persona. Aunque todavía trabajaban bajo el mando de Caelan, ser lacayo le daba más oportunidades de lograr algo. Nuestra misión esta vez es eliminar piratas. Esta es la oportunidad perfecta para poner a prueba mi fuerza. Una extraña sonrisa apareció en el rostro habitualmente sombrío de Lucci. Tras ser despertado por un solo puñetazo de Caelan, se unió a Morie. Además de limpiar baños, había pasado todo el tiempo practicando. Aunque todavía no sabía cuánto más tenía que recorrer para alcanzar a Caelan, podía sentir que su propia fuerza había mejorado mucho. Por lo menos,
ahora podía tirar de la cadena del inodoro mucho más rápido. La expresión de Lucci se puso rígida tan pronto como apareció este pensamiento, y rápidamente arrojó esa terrible idea de su cabeza. Descargar el inodoro más rápido no es progreso, no. Esta vez, cuando salió al mar, quería descargar toda su ira en esos piratas y deshacerse por completo de esos malditos recuerdos del baño. Así, Lucci, junto con Kaku, Yabre y los otros exagentes del CP9, ahora con el rango de teniente general de Neo Navy, lideraron a 1000 soldados de Neo Navy para barrer a los piratas cerca de las naciones que se habían unido recientemente a los Illuminati. Según los soldados bajo su mando, aunque estos comandantes olían a inodoro, eran fuertes y valientes y su presencia hacía temblar de miedo a innumerables piratas. Mientras Lucci y su equipo estaban ocupados en el frente, Kaelan se ocupaba de la logística en la retaguardia y al mismo tiempo construía relaciones con sus mujeres. Lucci y los demás solo necesitaban dedicarse al campo de batalla, seguir órdenes y luchar con ahínco. Kaelan, quedándose atrás, tenía mucho más que considerar. En ese momento, en el Palacio Real de Dressrosa, una niña de cabello rosado que sostenía una espada estaba siendo detenida por su padre, quien estaba tratando seriamente de persuadirla. Después de que Sugar restauró a todos los ciudadanos que habían sido convertidos en juguetes, padre e hija se reunieron y regresaron al palacio del rey Riku. Rebeca, por favor no vayas con Lord Kaelan, ¿de acuerdo? Kairos tiró de la manga de su hija, su tono era casi suplicante. No, debo compartir las cargas de Lord Kaelan. Aunque no tengo intención de competir, conozco el sufrimiento de la gente. Solo deseo limpiar la tierra y proteger un rincón de vida. Rebeca recitó las líneas con determinación y luego dijo con una expresión seria, debo ayudar a Lord Kaelan a cumplir su sueño. En ese momento, Kaelan, que pasaba por allí, clavó los dedos de los pies en el suelo, avergonzado, pensando en silencio, porque suena tan vergonzoso cuando lo dice otra persona. Había sonado bastante bien cuando lo dijo él mismo, pero oírlo repetido por una chica así lo hizo sentir particularmente cohibido. Aún así, tener otra fan no era algo malo, especialmente cuando la fan era una chica hermosa. Kaelan decidió observar la situación en secreto antes de tomar más decisiones. Está bien ayudar a Lord Kaelan a alcanzar sus ideales uniéndose a la Neo Armada del almirante Momousagi. No hay necesidad de molestar a Lord Kaelan personalmente. Kairos continuó intentando persuadir a Rebeca, no queriendo dejarla conocer a Kaelan. Kaelan era un gran héroe que los había salvado a ellos y a su país, pero también era un gran coqueto. Si Rebeca se acercara a él, definitivamente sería arrastrada. Si ese fuera el único problema, sería aceptable. Al fin y al cabo, todas las mujeres que seguían a Kaelan parecían vivir bien. Si Rebeca lo seguía, probablemente acabaría igual. Pero, la hermana de su esposa, Viola, ya se había casado con Kaelan. Si su hija también se casaba con Kaelan, ¿qué sería de ella? Eso sería un completo desastre. Él podría estar blandiendo su espada al azar, pero sabía lo mal que se vería eso. Qué incómodo sería si una tía y una sobrina se encontraran en la misma cama. Entonces, si Rebeca quería ayudar a Kaelan a realizar su sueño, podía unirse a la Neo Navy. Kairos estaba decidido a impedir que Rebeca siguiera a Kaelan. No, necesito ver a Lord Kaelan. Quiero preguntarle sobre sus ideales. Rebeca permaneció impasible, todavía decidida a conocer a Kaelan. Sentía muchísima curiosidad. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso como Kaelan decir esas palabras? ¿Qué clase de persona era? No importaba cuánto la persuadiera su padre, ella estaba decidida a conocer a Kaelan. Al igual que alguien que usa un vestido de novia para ir a un concierto, una fanática femenina no pudo ser detenida. Al ver esto, la expresión de Kairo se volvió seria. Sabía que la simple persuasión no funcionaría, por lo que tuvo que recurrir a medidas drásticas. Kairos tosió y dijo solemnemente, un gran hombre como Lord Kaelan está muy ocupado con innumerables asuntos. Si te acercas a él así, solo conseguirás molestarlo. Además, con tu fuerza, no estás cualificado para seguir a Lord Kaelan. El día que Lord Kaelan luchó contra Don Quixote, las mujeres que lo rodeaban eran extremadamente fuertes, mucho más allá de tu alcance. Kairos atacó deliberadamente a su propia hija con duras palabras, sin tener más opción que hacerlo para evitar que Rebeca conociera a Kaelan. Al oír esto, Rebeca se sintió visiblemente abatida. Su padre tenía razón. En realidad, no era lo suficientemente fuerte como para molestar a Lord Kaelan. Bueno, entonces me uniré a la Neo Armada primero, y una vez que mi fuerza mejore, iré a buscar a Lord Kaelan. Rebeca dio un paso atrás, pero le fue imposible rendirse por completo. Bien, querida hija, mientras trabajes duro y te fortalezcas, ese día llegará. Kairos estaba muy contento y finalmente se sintió aliviado. Luego, añadió otro golpe, con la fuerza de Lord Kaelan, necesitarás entrenar duro durante al menos 10 años antes de poder enfrentarte a él, ¿te entiendes? Lo entiendo, padre. Rebeca bajó la cabeza con decepción, incluso su cabello rosa parecía perder algo de su brillo. El plan había funcionado. Kairos se dio a sí mismo un pulgar hacia arriba en su mente y elogió en silencio su propia inteligencia. En ese momento se escuchó una voz que lo dejó congelado en el lugar. Rebeca, no tardarás 10 años. Con tu potencial actual, ya estás cualificada para ayudarme. Kaelan apareció desde la esquina, sonriendo. Señor Kaelan. Rebeca gritó sorprendida. Señor Kaelan. Kairos gritó de horror y su visión dio vueltas.
Chapter 194, Disciple, Bafeba, Kaelan Sama. Qué coincidencia. La boca de Kairou se torció. Se sintió aliviado de haber logrado evitar que Rebeca se encontrara con Kaelan, pero no esperaba encontrárselo a la vuelta de la esquina. Ahora todo estaba arruinado. Kaelan Sama, cuando llegó, Kairou preguntó, con el rostro lleno de incomodidad. He estado aquí desde el principio. Kaelan miró a Kairou y sonrió. Este tipo era realmente irritante. De hecho, intentó detener a una hermosa chica que lo admiraba. Por suerte, lo descubrió pronto. De lo contrario, se habría perdido a Rebeca. Era una chica rubia y delicada, de cabello rosa. Aunque no llevaba la armadura ajustada que aumenta la velocidad de ataque del oponente, el vestido de princesa ajustado aún resaltaba su figura. En cuanto a apariencia, era exactamente el tipo de Kaelan. El hecho de que fuera pariente de Bai Elite lo interesó aún más. Kaelan miró a Rebeca con abierta admiración y la invitó con sinceridad. Rebeca, eres muy buena con la espada. ¿Te interesa seguirme? Pero papá dijo que no soy lo suficientemente fuerte y podría causarte problemas. Rebeca parecía querer estar de acuerdo pero no podía, estaba claramente en conflicto. Ella estaba segura de que con su fuerza como espadachín, podría ayudar a Kaelan. Pero después de las repetidas palabras de su padre, comenzó a dudar de sí misma. No será ningún problema. Creo que tienes un gran talento con la espada y realmente quiero darte algunos consejos. Entonces, ¿estás dispuesto a aprender esgrima conmigo? Kaelan extendió la mano y tocó suavemente el suave cabello rosado de Rebeca, encontrándolo sedoso al tacto. Estoy dispuesto, Kaelan Sama. Rebeca estaba tan emocionada que su cara se puso roja mientras aceptaba sin dudarlo. Ella nunca esperó que Kaelan reconociera su talento. Este era su ídolo. Estaba tan emocionada. Kaelan Sama, tiene tantas cosas importantes que hacer. ¿No sería una pérdida de tiempo dedicarlo a enseñarle a Rebeca? Cuando Kairou vio las acciones de Kaelan, su sensación de crisis se hizo más fuerte. En cuanto se conocieron, empezó a tomarse libertades. Este hombre tiene segundas intenciones. Los hombres se entienden mejor entre sí. No parece que la intención de Kaelan sea enseñarle a su hija a usar la espada. Teme que tarde o temprano termine enseñándole en la cama. ¿Cómo podría ser una pérdida de tiempo? Kaelan desestimó el comentario de Kairou y luego dijo, mirando a los ojos expectantes de Rebeca, dar consejos durante mi propia práctica no es un problema en absoluto. Cuando practicaba antes, también había entrenado con Nami y las otras chicas, guiándolas también. Ahora que la fuerza del grupo Nami había entrado en una fase de crecimiento lento, ya no necesitaban orientación constante. Con su experiencia, enseñar a Rebeca sería fácil. Gracias, Kaelan Sama. Los ojos de Rebeca se curvaron en medialunas mientras se inclinaba ante Kaelan, con una expresión feliz en su rostro para mostrar su gratitud. Bueno, entonces, como a Kaelan Sama no le importa mi hija, dejaré a Rebeca a su cuidado. Al ver esto, Kairou se sintió impotente. No sabía qué hacer con su hija que estaba tan ansiosa por ofrecerse. Pero después de todo, ella seguía siendo su hija, así que tenía que hacer un esfuerzo. Después de pensar por un momento, Kairou le dijo a Rebeca con seriedad, ya que Kaelan Sama quiere enseñarte a usar la espada, debes tratar a Kaelan Sama como tu sensa, ¿entiendes? Lo entiendo, padre. Rebeca respondió sin dudarlo. Era natural para ella respetar a Kaelan como sensa, ya que él iba a enseñarle a usar la espada. Kaelan inmediatamente vio las intenciones de Kairou. Este padre claramente quería utilizar la relación maestro-discípulo para restringir cualquier desarrollo posterior entre él y Rebeca. Pero después de ver tantos casos en los que los discípulos terminaron yendo en contra de sus maestros, esto no le importó. En cambio, se emocionó aún más al pensar en su discípula de cabello rosado. ¿Esto no le daría una mejora en la velocidad de ataque? No te preocupes, le enseñaré bien a Rebeca. Kaelan le dio una palmadita a Kairou en el hombro y se fue con Rebeca. Rebeca, debes cuidarte y no caerte demasiado pronto. Kairou extendió la mano como si quisiera decir algo, pero dudó y, al final, simplemente vio a los dos irse. Pronto, Kaelan llevó a Rebeca a su patio. ¿No tienes confianza en tus propias habilidades? Kaelan preguntó, frotándose la barbilla. De hecho, Rebeca era bastante fuerte. Ya era espadachín desde muy joven. Comparado con el Zoro actual, no había mucha diferencia. Sí, un poco. Estoy muy por detrás de Kaelan Sama. Rebeca dijo un poco abatida. ¿Te estás comparando conmigo? Eso es apuntar demasiado alto. Kaelan acarició el largo cabello rosado de Rebeca y dijo, pero con mi guía, creo que mejorarás rápidamente siempre que seas obediente. Seré obediente. Por favor, enséñeme con rigor, Kaelan Sama. Rebeca hizo una profunda reverencia, revelando inadvertidamente sus curvas blancas como la nieve. Estás muy motivado. Lo reconozco. Kaelan quedó momentáneamente aturdido por la blancura de su pecho y reconoció la fuerte determinación de Rebeca. Entonces, nuestro entrenamiento con espada comenzará oficialmente. Te enseñaré la espada secreta, el retorno de la golondrina. Kaelan miró a Rebeca a los ojos con seriedad. La espada secreta, el regreso de la golondrina. El rostro de Rebeca se puso serio y miró a Kaelan emocionada. La espada secreta, retorno de la golondrina, permite a un mortal cortar una golondrina en vuelo. Kaelan asintió y comenzó a explicar los orígenes de la técnica. ¿Cortar una golondrina? Eso suena bastante común. Rebeca comentó un tanto crípticamente. De hecho,
Para ella, con su habilidad actual con la espada, cortar una golondrina no era muy difícil. Esta es una gran técnica de espada, capaz de hacer a alguien digno de ser llamado maestro de la espada. La clave no está en cortar una golondrina en sí, sino en permitir que un simple mortal sea capaz de cortar una golondrina. Caelan meneó la cabeza levemente, sonriendo. En el mundo de los piratas, muchas técnicas de espada en realidad no eran tan poderosas, pero los conceptos que contenían tenían verdadero mérito. Si la primera etapa de regreso de la golondrina no fuese suficiente, aún queda la séptima. Fue suficiente para dejar a alguien como Doflamingo tan deprimido que se encerró. ¿Un mortal cortando una golondrina? Rebeca se quedó aún más confundida. ¿Cómo puede una persona común y corriente cortar una golondrina? Las golondrinas vuelan alto y rápido, espíritus libres del cielo. Ella misma había aprendido a dar cuchilladas voladoras, para poder cortar pájaros en el cielo. Las golondrinas son aves migratorias que pueden percibir las corrientes de aire. Cuando un mortal blanda una espada, la golondrina percibe el cambio en el aire y cambia de dirección. Entonces, un solo golpe de espada no puede matar a una golondrina. Se necesita un segundo golpe para bloquear el camino que la golondrina tomará para esquivar. Pero su reacción es tan aguda que aún puede esquivar hacia un lado incluso con el segundo golpe. Por lo tanto, debe haber un tercer golpe para bloquear su escape lateral. Un golpe fuerza el movimiento, otro corta y otro mata. Cuando se desata el regreso de la golondrina, se lanzan 3 golpes en diferentes ángulos casi al mismo tiempo, sin dejar a la golondrina escapatoria y garantizando su muerte. Caelan explicó en detalle. Parecía simple, solo 3 estriques. Pero en combate real, la situación era completamente distinta. El enemigo, como la golondrina, cambiaba constantemente de posición. Por lo tanto, las direcciones de los 3 golpes deben ajustarse en el lugar, mientras se mantiene la velocidad y potencia máximas, para asestar un golpe fatal en un instante. Pobre golondrina. Rebeca sacó la lengua, lamentando el trágico destino de la golondrina. ¿Qué crimen cometió la golondrina para merecer una técnica tan aterradora? ¿Que el maestro de la espada estaba tan aburrido que creó un movimiento así solo para matar golondrinas? Tonto. Las golondrinas son lastimosas, pero tus enemigos no. Caelan le dio un golpecito a Rebeca en la frente y la regañó con una sonrisa. Lo entiendo, Sensa. Rebeca se cubrió la frente con expresión lastimera. Si un enemigo se enfrentara a tal movimiento, definitivamente caería en la desesperación. Aturdida, se imaginó a sí misma como una golondrina despreocupada. Mientras volaba libremente en el cielo, de repente aparecieron 3 destellos de luz de espada. Avanzar significaba muerte, retroceder significaba muerte y girar hacia un lado también significaba muerte. Muerte, muerte, muerte. Atrapado sin salida. Rebeca quedó impactada por la intención asesina detrás del regreso de la golondrina. No pudo evitar emocionarse. Este tipo de movimiento era una habilidad secreta suprema para cualquier espadachín, una que solo se transmitiría en el último momento. Sensa, quiero aprender esto. Rebeca dijo emocionada, con los ojos brillantes. Chapter 195 Picame Ateron Time, ningún problema. Caelan estuvo de acuerdo sin dudarlo. Entonces, bajo la mirada atónita de Rebeca, le agarró la mano. ¿Enseñar de la mano está bien? Caelan susurró al oído de Rebeca. Ningún problema. La voz de Rebeca tembló mientras obedecía. Esta guía práctica de un sensa es el tipo de tratamiento que recibiría un discípulo en un dojo. Caelan-sama realmente la trata como si fuera suya, pero ¿no implicará este tipo de enseñanza mucho contacto físico? Rebeca miró a Caelan en secreto, sintiéndose un poco tímida. Entonces comencemos. Caelan tomó la mano de Rebeca y la guió a través de los movimientos del regreso de la golondrina. Sí, sensa. Rebeca relajó su cuerpo para que Caelan pudiera guiarla más efectivamente, pero la fricción entre sus cuerpos dejó su mente aturdida y no pudo seguir el ritmo de los movimientos de Caelan. Sé serio. La voz tranquila de Caelan hizo temblar el corazón de Rebeca. Rápidamente dejó de lado todos los pensamientos que la distraían y se sumergió en las precisas instrucciones de Caelan. Con la enseñanza dedicada de Caelan, su progreso fue evidente. Si me clasificaran entre los maestros piratas famosos, probablemente estaría 2 niveles más alto que Raleigh, pensó Caelan con satisfacción mientras observaba el crecimiento de Rebeca. Mientras enseñaba con entusiasmo, también disfrutaba del proceso de guiar a una hermosa niña. Sostuvo la mano de Rebeca, presionándola contra su cuerpo mientras practicaban en perfecta sincronización. Las manos de Rebeca no eran suaves ni delicadas. Ya era espadachín desde joven, y tanto el trabajo duro como el talento eran indispensables. Después de años de sostener una espada, sus manos se habían vuelto delgadas pero fuertes, transmitiendo una sensación de perseverancia y flexibilidad. Bueno, igual que las manos de Tashigi, muy cómodas de sostener. Su cuerpo también se había vuelto flexible y enérgico a través del entrenamiento con espada a largo plazo. Ella exudaba un aura juvenil fuerte, la imagen misma de una joven apasionada. Genial. Caelan suspiró silenciosamente en su corazón. En ese momento, Caelan notó que los movimientos de Rebeca eran incorrectos. Inmediatamente guió su cuerpo y dijo, así será más poderosa. Con su nivel actual de esgrima, enseñar mientras se divertía no era más que un entrenamiento básico. Ah, claro.
Rebeca asintió rápidamente, memorizando el ajuste. En un abrir y cerrar de ojos pasaron varios días bajo este serio entrenamiento. Era otra tarde soleada y Kaelan todavía estaba enseñando a Rebeca paso a paso. Ambos se apretaban el uno al otro, moviéndose con perfecta complicidad. Ya sea desenvainando o envainando sus espadas, sus movimientos eran tan fluidos como el agua fluyendo, casi como una sola persona. La afilada luz de la espada secreta, Swallow Return, brilló a una velocidad extrema. Las grandes hojas de sicómoro que flotaban en el patio fueron destrozadas por la aguda luz de la espada blanca, cayendo al suelo en pedazos tan pequeños como hormigas. Pero dentro de esa fría luz de espada, había una tenue atmósfera rosada alrededor de Kaelan y Rebeca. «Sensa, ¿seguirás enseñándome paso a paso?». Durante un breve descanso, Rebeca preguntó con el rostro sonrojado. Tras unos días de práctica, ya dominaba los fundamentos del regreso de golondrina. De ahora en adelante, solo era cuestión de práctica constante. ¿Por qué? ¿A Rebeca no le gustan las enseñanzas del Sensa? Kaelan se inclinó cerca del oído de Rebeca, riendo mientras preguntaba. No tenía intención de poner fin a esta interacción maestro-discípulo. No. Rebeca negó en voz alta al principio, luego susurró suavemente, me gusta mucho. Ella no sabía por qué, pero siempre se sentía segura cuando Kaelan estaba con ella. El cálido aroma del sol en el cuerpo de Kaelan y la sensación de estar cerca de él la hicieron incapaz de detenerse. Incluso al final de cada día, no podía evitar esperar con ansias el entrenamiento del día siguiente. ¿Pero es esto algo malo? Rebeca pensó tímidamente y torpemente. Ya casi es hora del descanso. Hagamos una ronda más. Kaelan volvió a tomar la mano delgada y fuerte de Rebeca. La voz de Rebeca era tan suave como un mosquito, pero su cuerpo se inclinó obedientemente hacia los brazos de Kaelan. Los dos se presionaron juntos nuevamente y las luces de las espadas destellaron a través del patio. Pero esta vez, los pensamientos de Rebeca vagaron. Aunque las técnicas de espada eran el foco del entrenamiento, no podía concentrarse. El aliento ardiente detrás de ella y la atmósfera ambigua creada por la fricción con Kaelan la distraían cada vez más, hasta el punto que apenas podía sostener su espada. El abrazo de Kaelan-sama es tan cálido. Rebeca pensó distraídamente. Pronto, Kaelan también notó que algo andaba mal con Rebeca. Detuvo sus movimientos en silencio, sin soltarla, sosteniéndola en sus brazos. Bueno, se acabó. Rebeca volvió en sí y murmuró para sí misma confundida. No, esto es solo el comienzo. Kaelan pellizcó suavemente el rostro de Rebeca y luego, para su sorpresa, la besó en los labios. Los hermosos ojos de Rebeca se abrieron mientras emitía un zumbido de sorpresa. Kaelan. Señor Kaelan. Él realmente la besó. En un instante, la cara de Rebeca se puso roja y se quedó completamente congelada. No, ajá. Rebeca jadeó cuando sintió su lengua entrar en su boca, y luego su boca quedó sellada. Ella solo podía soportar pasivamente los avances de Kaelan, completamente incapaz de resistirse. Rebeca se había hundido por completo. Después de un rato, sus labios se separaron, dejando un hilo cristalino entre ellos. Me gustas, Rebeca. Sin dudarlo, Kaelan se lo confesó a otra chica. Aunque ya lo había dicho muchas veces antes, siempre lo decía en serio. Esto. Rebeca se quedó en blanco. Estaba completamente abrumada. Pensó en las serias enseñanzas de Kaelan durante los últimos días y en sus acciones íntimas, como las que se dan entre un sensa y un estudiante, o incluso una pareja. Aturdida, Rebeca respondió instintivamente, Sensa, a mí también me gustas. Al oír esto, Kaelan sonrió, abrazó con fuerza el cuerpo flexible y coordinado de Rebeca y estuvo a punto de besarla de nuevo. En ese momento, Baielit, que traía el almuerzo, entró al patio y vio a Kaelan y Rebeca abrazados. Kaelan y Rebeca también vieron a Baielit, y el mundo quedó en silencio por un momento. Lo siento, parece que llegué en el momento equivocado. Baielit esbozó una sonrisa incómoda, y sus dedos de los pies prácticamente cavaron un agujero en el suelo que abarcaba 3 habitaciones y una sala de estar. Chapter 196 Yukame Aterrik Tine Rebeca dejó escapar un suave grito, sin atreverse a mirar a Baielit, y enterró su cabeza profundamente en los brazos de Kaelan. ¿Cómo pudo pasar esto? Ya era bastante vergonzoso que ella y Kaelan, su propio sensa, se hubieran confesado el uno al otro. Ahora la había descubierto Baielit, su tía y esposa de Kaelan. Era una auténtica ruina social. En ese momento, Rebeca estaba tan avergonzada que quería irse a vivir a otro planeta, la Luna o Marte. Rebeca pensó con desesperación. En ese momento, Baielit miró a Kaelan y Rebeca, sintiendo la misma incomodidad. Ella sabía que Rebeca había estado aprendiendo esgrima con Kaelan, y les había estado llevando el almuerzo estos últimos días. Ella no esperaba que llegar un poco tarde hoy daría lugar a una escena tan vergonzosa. Asuntos de familia, ¿quién puede entenderlos? Su marido y su sobrina se abrazaron y estaban a punto de besarse por segunda vez. Sí, Baielit ya había visto que los dos se habían besado una vez. Después de todo, los labios de Rebeca estaban hinchados. Parece que llegué en el momento equivocado hoy. Continúen ustedes dos, no los molestaré. Baielit dejó escapar una risa incómoda, tratando de dejar la lonchera e irse. Sabía que Kaelan eventualmente tendría una nueva mujer, y su encantadora sobrina probablemente tampoco escaparía, pero cuando lo vio, aún se sintió un poco triste. En ese momento,
Kaelan y Rebeca estaban abrazados, y ella, la que llegó primero, parecía una extraña. El rostro de Kaelan estaba inexpresivo, pero su mente trabajaba rápidamente. Un triángulo amoroso entre un sensa, un estudiante y su esposa. Un campo chure entre una tía, un tío y una sobrina. Una trama tan intensa. Afortunadamente, Kaelan era un hombre experimentado. Aunque la situación era difícil, no era insalvable. En un instante tuvo la respuesta. Sostuvo a la tímida Rebeca con su brazo izquierdo, dejando libre el derecho, y luego le dijo a Baielit: llegaste en el momento justo. Solo me faltaba una persona. Baielit se quedó en silencio por un momento mientras observaba las acciones de Kaelan. ¿En esta situación debería irse o quedarse? Si se hubiera casado con un hombre común y corriente, probablemente le habría dado una bofetada y se habría marchado. Pero su hombre era Kaelan. Kaelan era alguien que mostraba abiertamente sus modales infieles y había estado con muchas mujeres antes de finalmente conquistarla. Ella no estaba en posición de actuar así. Ella misma llegó tarde. Así como una tercera esposa no tiene derecho a criticar a una cuarta, ella, la 15ª, no tenía derecho a criticar a la 16ª. Oh, no hay nada que pueda hacer por ti. Baielit esbozó una sonrisa impotente, caminó obedientemente hacia Kaelan y se apoyó en su brazo derecho. Finalmente, Rebeca ocupó el brazo izquierdo de Kaelan y Baielit ocupó su derecho. Todo parecía armonioso y hermoso, como una familia. Después de abrazarse un rato, los tres se reunieron alrededor de una mesa y comenzaron a comer el almuerzo. Kaelan y Baielit parecían tranquilos, como si nada hubiera pasado. Solo la tímida Rebeca mantuvo la cabeza gacha en la mesa, demasiado avergonzada para hablar. Tía, lo siento. Rebeca le dijo tímidamente a Baielit. Todavía no lo superaba del todo. Este tipo de relación era demasiado para ella. En ese momento, finalmente entendió por qué su padre no quería que se acercara a Kaelan. Desgraciadamente, ya estaba demasiado involucrada y se dio cuenta demasiado tarde. Rebeca, no tienes por qué disculparte. La tía está contenta de que puedas venir con nosotros. Después de todo, este tipo tiene tantas mujeres. Si nos unimos, tendremos más ventaja. Baielit puso los ojos en blanco hacia Kaelan y consoló a su sobrina. ¿Es eso así? Rebeca encontró una razón para aferrarse y se calmó un poco. Si en el futuro hay algo que no entiendas, puedes venir y preguntarle a la tía. Baielit acarició la cabeza de Rebeca y suspiró interiormente. Con razón Kaelan se fijó en una sobrina tan sencilla y encantadora. Tenía que educarla bien para que Kaelan no se aprovechara y la abandonara. Entiendo. De ahora en adelante escucharé a la tía. Rebeca dijo suavemente. Sintiéndose culpable por competir con su tía por un hombre, decidió escuchar a Baielit. Así es. Lo mejor sería que todos pudiéramos vivir juntos y felices. Al ver que los dos se habían calmado, Kaelan finalmente se sintió aliviado. Sensa es tan malo. Ambos pusieron los ojos en blanco al ver a Kaelan. Si no fuera por él, no se habrían encontrado en una situación tan incómoda. Todos ustedes son mis tesoros. No puedo soportar perder a ninguno de ustedes. A Kaelan no le importó en absoluto. Los abrazó a ambos, uno a cada lado, y les dedicó palabras de cariño descaradas. Baielit y Rebeca dejaron de hablar. ¿Quién les hizo conocer a Kaelan y caer en su trampa? Quizás vivir juntos fue el mejor resultado. Baielit y Rebeca se miraron y sus expresiones se suavizaron. Muy lindo. Kaelan las besó y suspiró ante las miradas tímidas y enojadas de las dos mujeres. Todavía recordaba que hace medio año, él era una pequeña virgen pura. ¿Cómo fue que las cosas llegaron a esta situación en solo medio año? Kaelan reflexionó sobre sí mismo por un momento y luego rápidamente dejó el pensamiento de lado. Porque todo fue culpa del mundo. Por la tarde, Kaelan dejó algo de tiempo para que Rebeca y Baielit hablaran las cosas. Recogió un Dendenmusi de Yang que podía usarse para contactar a Sengoku. La Neo Armada llevaba tiempo establecida y ya iba por buen camino. Tras unos días de diversión, llegó el momento de abordar asuntos serios. Sengoku, que estaba ocupado en el cuartel general de la Marina lidiando con los 7 señores de la Guerra del Mar, recogió el Dendenmusi confundido. ¿Es ese Yan? Sengoku estaba muy sorprendido. Desde que el gobierno mundial emitió un aviso de búsqueda para Yan, ella solo se había comunicado con Zuru para informar sobre su seguridad y nunca más se había comunicado con los marines. ¿Por qué llamaría ahora? ¿Podría ser que ella quería liderar a la Neo Navy para abandonar la oscuridad y regresar a la luz? Pensando en esto, Sengoku ya no podía quedarse quieto. Estaba extremadamente frustrado porque su candidato elegido para almirante se convirtió en el comandante de una fuerza enemiga. Si Yan pudiera regresar con la Neo Navy, sería genial. Yan, ¿Kaelan te ha intimidado? Si quieres volver a la marina, te ayudaré. Sengoku respondió al Dendenmusi y preguntó con un tono esperanzado. Almirante de flota Sengoku, no tiene por qué preocuparse. Mi señora Yan vive muy cómodamente aquí. Kaelan dijo con una expresión oscura. Él era el único que robaba a los demás. Nadie más podía robarle. Además, Yan vivía una vida plena. No solo podía ejercer su justicia dentro de la Neo Armada, sino que también contaba con el apoyo del comandante en jefe de la Neo Armada por las noches. La vida era mucho mejor que en la marina. Al oír la voz de Kaelan, Sengoku se puso furioso. ¿Kaelan? Mocoso, ¿qué quieres de mí? Sengoku estaba lleno de odio hacia este ladrón desvergonzado que estaba obsesionado con robarle a los marines. Si no tuviera curiosidad por lo que quería Kaelan, ya habría colgado. Habla con educación.
anciano Sengoku. En cuanto reclute a 2 almirantes más, todas tus quejas serán inútiles. Kaelan respondió sin rodeos. Ojalá. Los 3 almirantes de la infantería de marina son leales y jamás se unirán a ti, rugió Sengoku. Aún confiaba en sus almirantes. Tras un momento, Sengoku, que solía ser tan sereno, habló con los dientes apretados. Si tienes algo que decir, dilo. Deja de decir tonterías. ¡Qué aburrido! Kaelan frunció los labios y fue directo al grano. Llamo para hacer un trato con los 5 ancianos. Me pregunto si has oído hablar del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales. De repente, Sengoku se sorprendió por la información que Kaelan reveló y no pudo evitar repetir: ¿quieres lidiar con los 5 ancianos? ¿El Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales? Chapter 197, Dialogue of the Five Elders. Las palabras de Kaelan revelaron una enorme cantidad de información. ¿Cuál era el Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales? Ni siquiera como almirante de flota había oído hablar de algo así. ¿Cómo supo Kaelan sobre esto y qué tipo de trato quería hacer con los 5 ancianos? ¿Qué quieres decir? Sengoku preguntó con voz profunda. No es nada especial. Acabo de recibir información de Doflamingo. Creo que a los 5 ancianos les interesará. Kaelan dijo con calma. ¿Doflamingo? Sengoku murmuró en voz baja, pero no dudó de la verdad de las palabras de Kaelan. Doflamingo era originalmente un dragón celestial, por lo que era comprensible que conociera secretos sobre los dragones celestiales. Tras ser derrotado por Kaelan, era posible que los usara como moneda de cambio. Pero ¿cuál era exactamente el secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales? De hecho, no hay necesidad de tratar directamente con los 5 ancianos. Mientras el almirante de flota Sengoku pueda pagar el precio, puede intercambiar este secreto con los marines. A Kaelan no le importaba quién comprara la información, siempre y cuando consiguiera vallas. Vendérselo a los marines también estaría bien. Bueno, Sengoku quedó un poco aturdido, pero luego inconscientemente aceptó por curiosidad. Pero enseguida recobró el sentido y cambió de palabras. Deberías hacer el trato con los 5 ancianos. Es inútil para los marines. Realmente quería saber el secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales, pero ¿qué pasaría si Kaelan se diera la vuelta y les contara a los 5 ancianos sobre el trato? Si los 5 ancianos se enteraran, definitivamente sospecharían que los marines tenían intenciones rebeldes, y no importaba lo que dijera, sería inútil. En cuanto a si Kaelan haría eso, Sengoku creía que era muy probable. Kaelan, quien constantemente cazaba marines, era simplemente un alborotador odioso. Era perfectamente posible que hiciera algo así. Dado que el almirante de flota Sengoku no quiere hacer este trato, entonces ayúdenme a conectarme con los 5 ancianos. Kaelan sonaba un poco arrepentido. Si Sengoku comprara la información y luego la informara a los 5 ancianos, la brecha entre el gobierno mundial y los marines definitivamente crecería. Para entonces, simplemente blandiría la azada y dejaría una sombra detrás, y los marines podrían terminar completamente arruinados. Por lo tanto, Sengoku era un general verdaderamente sabio. Descubrió las intenciones de Kaelan. No hay problema. Te conectaré con los 5 ancianos enseguida. Sengoku reprimió su curiosidad y dejó de pensar en el Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales. Poco después de ser informados por Sengoku, los 5 ancianos se enteraron de las intenciones de Kaelan y sus expresiones se oscurecieron de inmediato. Habían estado pensando en usar el Tesoro Nacional para lidiar con Kaelan. Ahora que este secreto había sido revelado, si Kaelan estaba preparado, la efectividad del Tesoro Nacional se vería considerablemente reducida. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, los 5 ancianos notificaron inmediatamente a Kizaru y corrieron a Dressrosa con un Dendenmusi capaz de comunicarse por vídeo. Dressrosa. Bru bru bru. No mucho después de que Kaelan usara el Dendenmusi, los 5 ancianos del otro lado respondieron al llamado con impaciencia. Estaban desesperados por saber cuánto sabía Kaelan sobre el Tesoro Nacional. La escena cambió y los 5 ancianos y Kaelan se conocieron por primera vez a través del vídeo Dendenmusi. Hola, 5 ancianos. Kaelan nos saludó alegremente. Conocer a los 5 ancianos por primera vez lo puso de buen humor. Estos grandes villanos estaban a punto de contribuir con una gran suma de dinero. ¿Cuánto sabes sobre el secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales? Los 5 ancianos ignoraron el saludo de Kaelan y preguntaron con expresiones oscuras. Comparado con el buen humor de Kaelan, su humor era terrible. El establecimiento de los Illuminati y la Neo Navy ya era una completa bofetada en la cara del gobierno mundial, y ahora el mundo entero estaba empezando a moverse. La filtración de la existencia del Tesoro Nacional empeoró aún más la situación, que ya era mala. Antes de que apareciera Kaelan, la posición del gobierno mundial había sido muy segura. Ahora, frente a la fuente de todo el caos, los 5 ancianos desearon poder destrozar a Kaelan. No sé mucho. Por ahora, solo sé que el Tesoro Nacional existe. Doflamingo quería usar esta información para comprar su vida, pero no estuve de acuerdo. ¿Entiendes? Kaelan dejó caer su expresión juguetona y habló en un tono serio. Los 5 ancianos dejaron escapar un largo suspiro de alivio, sintiéndose un poco más tranquilos. Como Kaelan no sabía mucho, aún había una posibilidad de arreglar las cosas. Maldijeron para sus adentros. Maldito Doflamingo, debería haber muerto en silencio en lugar de causarles tantos problemas. Dime, Kaelan, ¿cuáles son tus condiciones? Los 5 ancianos preguntaron con seriedad.
Siempre que la petición no fuera excesiva, estarían de acuerdo. 5.000 millones de bayas. En cuanto a Doflamingo, haz lo que quieras con él. No preguntaré más sobre qué es el Tesoro Nacional. Caelan lo dijo a la ligera, como si 5.000 millones no fuera un gran número. Imposible. 5.000 millones es demasiado para comprar la vida de Doflamingo. Lo máximo que podemos dar son 2.000 millones. San Saturno se negó sin dudarlo. 5.000 millones de bayas era el precio que se podía pagar por Barba Blanca. Para Doflamingo, era una pérdida total. Además, Doflamingo podría no saber mucho sobre el Tesoro Nacional. Este era un secreto absoluto incluso entre los dragones celestiales. Un niño que había abandonado Mariejo y hacía muchos años no podía saber los detalles. Si solo son 2.000 millones de bayas, entonces me interesa más la información sobre el Tesoro Nacional de los dragones celestiales. Quizás sea mejor que tome a Doflamingo como mi subordinado. Te daré una cifra, 3.000 millones. Si no estás de acuerdo, haz como si nunca hubieras recibido esta llamada. El secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales sin duda será noticia en el mundo económico. El tono de Caelan era frío y parecía intrépido. Aunque esperaba 2.000 millones, el hecho de que los 5 ancianos hubieran aceptado tan fácilmente significaba que 2.000 millones no era su límite. Los 5 ancianos estaban tan enojados por la actitud de Caelan que su presión arterial se disparó. Si el secreto del Tesoro Nacional se hiciera público, incluso si la información no fuera mucha, alertaría a todas las fuerzas principales. Lo que vendría después sería extremadamente problemático. Los 5 ancianos estaban tan furiosos que se inflaban las barbas y miraban fijamente, deseando poder saltar del Dendenmusi y matar a Caelan en el acto. Pero desgraciadamente no pudieron hacerle nada. Está bien, aceptamos el trato. Los 5 ancianos se miraron y apretaron los dientes mientras aceptaban las condiciones de Caelan. Parece que 3.000 millones aún es muy poco. ¿Estaríais de acuerdo en añadir otros 10.000 millones? Caelan se tocó la barbilla y preguntó pensativamente. 3.000 millones ya habían superado las expectativas, pero si pudiera conseguir un poco más, sería aún mejor. Caelan, ni lo pienses. Los 5 ancianos ya no pudieron contenerse y rugieron de ira. ¿Por quién demonios los tomó este pequeño demonio codicioso? Su actitud juguetona de principio a fin ya los había puesto furiosos. Si Caelan continuaba presionando, el acuerdo sería cancelado. Simplemente no creían que un mocoso dragón celestial de hace años pudiera saber algún secreto. Es solo una broma. El trato está cerrado. En cuanto reciba 3.000 millones de bayas, Doflamingo morirá inmediatamente, y el secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales morirá con él. Caelan chasqueó los labios y dejó de burlarse de los 5 ancianos. A partir de esto, quedó claro que 3.000 millones era realmente su límite. Chapter 198. Aisopen. Después de realizado el trato, los 5 ancianos ordenaron a Kizaru con expresiones sombrías que regresara con 3.000 millones de bayas y se las entregara a Caelan. Con la ayuda de la fruta Glint Glint de Kizaru, llegó ante Caelan con 3.000 millones de bayas en solo una tarde. Una vez más, Caelan se conectó con los 5 ancianos a través del vídeo de Dendenmusi, y junto a Kizaru, ingresó a la prisión donde se encontraba detenido Doflamingo. Caelan caminaba delante, mientras Kizaru llevaba las cajas de bayas unos 10 metros detrás de él. Almirante Kizaru, ¿tiene tanto miedo de mí? Caelan preguntó con una sonrisa. Esto no es miedo, sino cortesía hacia los fuertes. Kizaru meneó la cabeza y dijo con seriedad. Los 5 ancianos que observaban desde el video de Dendenmusi tenían líneas oscuras en sus rostros mientras miraban la apariencia cobarde de Kizaru. Entonces considérelo una cortesía. Caelan se rió entre dientes y dejó de burlarse de él. Tomando la iniciativa, Caelan entró en la celda donde estaba preso Doflamingo e inmediatamente llamó la atención de Doflamingo. Oye, Caelan-sama finalmente tomó una decisión. Las condiciones son las mismas que antes. Solo entrégame a esa mujer, Baielit, y te seré leal. Doflamingo estaba encadenado y tenía un aspecto desaliñado, pero aún así se rió mientras decía esto. Caelan no había actuado contra él estos últimos días, lo que le hacía tener más confianza en su propio valor. Caelan me necesita, pensó, y necesita mi poder como uno de los 7 señores de la guerra del mar. Doflamingo incluso miró a Caelan provocativamente, creyendo plenamente en su propio valor. Caelan ignoró a Doflamingo y habló con el video de Dendenmusi que tenía en la mano. Si Doflamingo no hubiera causado tantos problemas y hubiera sido obediente, Caelan podría haber considerado acogerlo, pero pensar en amenazarlo, eso era pedir la muerte. Lo que más le gustaba era decir no a los moralistas. Los 5 ancianos miraron fríamente a Doflamingo a través del Dendenmusi. Hace muchos años, usó el secreto del Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales para amenazarlos y convertirlo en señor de la guerra. Ahora le había transmitido ese secreto a Caelan. Su crimen era imperdonable. 5 ancianos. Doflamingo gritó. Nunca imaginó que Caelan hablaría con los 5 ancianos. ¿No son enemigos? En ese momento, Kizaru también entró perezosamente a la prisión y se paró frente a Doflamingo. Almirante Kizaru. Las pupilas de Doflamingo se encogieron. Tuvo una terrible premonición. Los 5 ancianos estaban observando a través del Dendenmusi, y un almirante había llegado personalmente. Esta situación estaba muy lejos de lo que esperaba. ¿Me vendiste al gobierno mundial? Doflamingo preguntó con cautela. Sí,
Kaelan asintió y respondió con calma. ¿Vendiste a uno de los señores de la guerra y la oportunidad de controlar a la familia Don Quixote al gobierno mundial? Ni siquiera cambiarías a esa mujer, Baielit, por toda la familia Don Quixote. Doflamingo preguntó con incredulidad. Esa era la fuerza de toda la familia Don Quixote, la tripulación más fuerte bajo los 4 emperadores. ¿Acaso tal valor no valía nada para Kaelan? No podía ser solo para una mujer como Baielit. Piensas demasiado bien de ti mismo, Doflamingo. Kaelan miró a Doflamingo como si fuera un insecto. Violeta es muy buena, me gusta mucho, es más valiosa que tú y toda la familia Don Quixote. Y el azúcar no es malo, tampoco es bueno. Mientras decía esto, Kaelan se lamió los labios con expresión satisfecha. Tú, de repente, Doflamingo se volvió feroz y miró a Kaelan con ojos inyectados en sangre. Baielit era la amante que él había criado para que se pareciera a su madre, la razón por la que era tan persistente. También consideraba a Sugar y Monet como familia. Lamentarás esta decisión. Si me vendes al gobierno mundial, ganarás un enemigo mucho más peligroso que antes. Doflamingo pronunció cada palabra con tanta fuerza que casi se le rompieron los dientes. Ya había decidido que, sin importar por qué el gobierno mundial lo había comprado, usaría su poder para causarle problemas interminables a Kaelan. Parece que lo has malinterpretado. Lo que el gobierno mundial ha comprado es tu muerte. Kaelan le sonrió a Doflamingo. Bajo la mirada atónita de Doflamingo, Kaelan preguntó a los 5 ancianos a través del Dendenmusi, ¿lo hago yo o lo hace Kizaru? Deja que Kizaru lo haga. Deja que confirme la muerte de Doflamingo. El rostro de San Saturno estaba sombrío. Ansiaba la muerte de Doflamingo. Entonces, almirante Kizaru, por favor. Kaelan hizo un gesto, invitando a Kizaru a dar un paso adelante frente a Doflamingo. Adiós, Doflamingo. Un láser se reunió en el dedo de Kizaru, una luz dorada brilló en los ojos de Doflamingo. Espera, espera. Presintiendo una muerte inminente, Doflamingo gritó frenéticamente, 5 ancianos, nunca los he ofendido. ¿Por qué quieren matarme? Manténganme con vida y lucharé contra Kaelan con ustedes. Cometiste el mayor error al filtrarle el secreto del Tesoro Nacional a Kaelan. Los 5 ancianos miraron a Doflamingo con una mirada mortal. A sus ojos, ya estaba muerto. Era inútil que Doflamingo dijera nada. Había filtrado el secreto más importante del gobierno mundial a su mayor enemigo. No lo hice, no lo filtré. Al escuchar las palabras de los 5 ancianos, Doflamingo quedó completamente desconcertado. Desde el principio hasta el final, nunca le había mencionado a Kaelan el Tesoro Nacional de los Dragones Celestiales. Incluso los 5 ancianos notaron que algo andaba mal. La expresión de Doflamingo no parecía fingida. En ese momento, Kaelan murmuró en voz baja, es un arma misteriosa y poderosa, increíblemente fuerte, pero consume mucha energía. Al oír esto, los 5 ancianos se pusieron furiosos. Lo que Kaelan describió era exactamente lo que caracterizaba al Tesoro Nacional. Casi habían creído las mentiras de Doflamingo. Doflamingo estaba atónito. No había dicho nada. Kaelan lo sabía todo por sí solo. Al ver la mirada desconcertada de Doflamingo, los 5 ancianos se enfurecieron aún más. Incluso ahora, seguía fingiendo. Kizaru, mátalo. Los 5 ancianos dieron la orden con impaciencia. En un instante, un láser dorado atravesó la cabeza de Doflamingo, acabando con la vida del Yexcha celestial. Al mismo tiempo, Kaelan encendió el video y grabó el momento en que Kizaru mató a Doflamingo. Doflamingo, con sus pensamientos en caos, murió con los ojos bien abiertos, su boca aún moviéndose, realmente no lo dije. Tras presenciar la muerte de Doflamingo, los 5 ancianos colgaron el Dendenmusi. Kizaru también se marchó rápidamente, dejando solo los 3.000 millones de bayas. En la celda solo quedaba el cuerpo de Kaelan y Doflamingo. Kaelan se acuclilló frente al muerto Doflamingo y sonrió, sé que no me lo dijiste, lo sabía por el guión. El que te hizo daño sabe mejor que nadie lo agraviado que estás. Sin embargo, incluso si Kaelan dijera la verdad, los 5 ancianos nunca lo creerían. ¿Quién creería que los guiones existen en el mundo real? Entonces, Kaelan acarició suavemente los ojos de Doflamingo, tratando de cerrarlos. Después de varios intentos, esos ojos abiertos todavía se negaban a cerrarse. Un gran villano de su época, Doflamingo, murió con los ojos bien abiertos. Chapter 199 diagonal 200 complete. A la mañana siguiente, Kaelan se despertó de la gran cama. Por otro lado, Monet y el bebé 5 seguían durmiendo profundamente. Anoche estaban realmente agotados. Buen día. Kaelan se estiró y saludó al sol naciente fuera de la ventana. Buenos días, Kaelan-sama. Por supuesto, no fue el sol el que le respondió, sino la siempre obediente criada, bebé 5. Aunque estaba muy cansada anoche, se despertó tan pronto como Kaelan. Mientras hablaba, Baby 5 apartó directamente a Sugar que estaba apoyada en su cuerpo, se puso de pie y ayudó a Kaelan a vestirse. Al ver los movimientos bruscos de bebé 5, Kaelan se quedó sin palabras. Oye, puedes ser un poco más suave. Si eso es lo que necesitas, no hay problema. El bebé 5 le puso la camiseta a Kaelan y respondió con emoción. Eso es justo lo que necesito. Gracias, bebé 5. Kaelan tocó la cabeza de bebé 5 y le habló suavemente. Kaelan-sama, de nada. Por favor, úsame como quieras. El bebé 5 sonrió felizmente y entrecerró los ojos. Fue genial que Kaelan la necesitara nuevamente e incluso la elogiara. Ajá.
Kaelan inclinó la cabeza y asintió casualmente. Despertado por sus movimientos, Monet los miró con hostilidad. Kaelan le lanzó una foto a Monet. Doflamingo ha muerto. Los 5 ancianos dieron la orden y los marines la cumplieron. Después de decir esto, Kaelan salió tranquilamente de la habitación. La bebé 5 no reaccionó mucho. Solo se detuvo un momento y luego volvió a la cama a echarse una siesta. Para ella ahora, solo Kaelan era lo más importante. Todo lo demás, incluso ella misma, existía para satisfacer sus necesidades. Joven maestro, muerto. Monet recogió la fotografía en pánico y gritó con incredulidad. Al ver a Kaelan salir de la habitación y escuchar el grito de Monet, Sugar también entró rápidamente en la habitación. Al ver sus ojos hundidos, se arrodilló rápidamente y sus ojos se sintieron atraídos por el cuadro en la mano de Monet. Como benefactor que los había acogido, Doflamingo ocupaba un lugar muy importante en sus corazones. No era exagerado decir que era a quien estaban dispuestos a ser leales de por vida. Ahora Doflamingo estaba muerto. Ninguna de las dos hermanas quería creerlo y miraban la foto una y otra vez, esperando encontrar algún defecto. Al ver la cabeza de Doflamingo perforada por el láser de Borsellino, era obvio que estaba muerto, y los dos solo pudieron aceptar el hecho con impotencia. Por un momento, tanto Sugar como Monet se sintieron vacíos por dentro. El joven maestro ha muerto. Monet susurró para sí misma, y las lágrimas parecieron brotar de las comisuras de sus ojos. Lo hicieron los 5 ancianos y los marines, añadió Azúcar enfadada. Entonces, las dos hermanas se miraron y, engañándose a sí mismas, dirigieron todo su odio hacia los 5 ancianos y los marines. Lo que mostraba la foto confirmaba lo que Kaelan había dicho. Los 5 ancianos dieron la orden y Borsellino actuó. No cabía duda. En cuanto al papel que jugó Kaelan en esto, ninguno de los dos estaba dispuesto a pensar en ello en detalle. Subconscientemente quería negar que Kaelan tuviera algo que ver con la muerte de Doflamingo. Aunque se engañaban a sí mismos pensando de esa manera, no pudieron evitar sentir una nueva sensación de distanciamiento hacia Kaelan. Dejando de lado por el momento el asunto de las mujeres, Kaelan comenzó a hacer nuevos arreglos. Primero, Kaelan anunció que entrenaría durante 2 días. Luego, regresó a su habitación y organizó los logros de este periodo. Lo que le hizo tratarlo tan en serio estaba, por supuesto, relacionado con el sistema. Los 3.000 millones de berries confiscados a la familia Don Quijote y los 3.000 millones de berries recibidos de los 5 ancianos ayer. Había que decir que el gobierno mundial era rico. El dinero que pagaban para silenciar era comparable a todo el flujo de caja de la familia Don Quijote. Sumando estos dos, junto con otros ingresos varios, ahora había un total de 6.5 mil millones de berries depositados en el panel de su sistema. El progreso de sincronización de Karna alcanzó el 42%. Al consumir estas vallas, pudo desbloquear una nueva plantilla. Consume 5.8 mil millones de vallas y completa la plantilla de Karna para mí. Kaelan murmuró para sí mismo. Mientras sus pensamientos cambiaban, una corriente cálida fluyó hacia su cuerpo desde el vacío sin nombre, haciéndolo sentir como si estuviera sumergido en una fuente termal. Luego, el panel del sistema sufrió un pequeño cambio. Anfitrión, Kaelan. Plantilla, Berserker Heracles 100%, Lancer Karna 100%, nueva plantilla por abrir, vallas, 700 millones de vallas, fuerza, AI, durabilidad, A, agilidad, A, magia, A, suerte, A, noble fantasentex, habilidades personales, resistencia mágica, C, montar, A, discernimiento de los pobres, A, artes marciales sin corona, continuación de batalla, B, explosión de maná, llama, A. Otras habilidades, esgrima, A, aquí de armamento, A, aquí de observación, A, aquí del conquistador, A, fantasmas nobles, la mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, ahí Kabacha y Kundala Kosol, conviértete en armadura, Ambramastra Kundala o Brahma, maldíceme, ahí, Pasvishakti Tosol, abandona tu corona, ex, todos sus atributos habían aumentado, pero ninguno había superado el límite de rango. Según los sentidos de Kaelan, sus atributos habían aumentado aproximadamente 3 veces los de Doflamingo. Todavía sentía que no era suficiente. Afortunadamente, al mismo tiempo, las artes marciales y la experiencia de combate de Lancer Karna también se vertieron en la mente de Kaelan, mejorando enormemente sus habilidades con la lanza. Sus técnicas de lanza realmente habían alcanzado el reino divino, incluso superando la esgrima que había estado estudiando. Una lanza dorada del dios Sol apareció en la mano de Kaelan, lo que le hizo empezar a reflexionar. Porque, claramente había puesto mucho esfuerzo en el manejo de la espada y tenía un buen talento, combinando estilos de espada de 3 mundos, One Piece, Blue Star y Ankel B. Pero todavía no era tan bueno como el dominio de la lanza que venía con la plantilla de Karna. Para ser honesto, fue bastante desalentador. Sin embargo, pensando que Karna era uno de los mejores lanceros y que el tío B solo tenía instintos de lucha y experiencia grabados en sus huesos, Kaelan se sintió aliviado. Con esa brutal experiencia y su propio estudio diligente, ya era suficiente para haber alcanzado el nivel de un gran espadachín. Sí, soy bastante bueno, y ahora la lanza del reino divino es mía.
Kaelan se consoló de esta manera. Si no usas trucos eres un tonto. No hacer trampas en los juegos se llama disfrutar de la diversión del juego. Pero si no haces trampas en la vida real, ¿tienes que disfrutar de los golpes de la vida? Con la bendición continua del sistema, tarde o temprano se volvería más poderoso que cualquier espíritu heroico e incluso alcanzaría el reino de los dioses. Todo tipo de habilidades, sigan agregándomelas. Entonces, ¿qué habilidades tendrá la nueva plantilla? Kaelan estaba lleno de expectativas y curiosidad, así que tomó una decisión. Sistema, abre una nueva plantilla. Chapter 201, Manabar, Physical Strength Missing. Siguiendo las instrucciones de Kaelan, el panel del sistema se volvió borroso inmediatamente. Felicitaciones al anfitrión, ha desbloqueado la plantilla SSR, Justeas Elisich von Einsberg. Al mirar la larga lista de nombres que aparecían en su mente, el cerebro de Kaelan se congeló por un momento. ¿Quién es? El antepasado de Ilie, perdónalo. Era un falso fan de Typemon. Luego llegó la información del sistema. Una mujer madura, de cabello plateado, ojos rojos y vestida con ropas de monja, apareció en la mente de Kaelan. Parecía una versión más grande de Ilie, pero más divina. El producto semiacabado de la tercera magia, a un paso de lograr un verdadero milagro. Kaelan también entendió la identidad de la mujer. Uno de los iniciadores de la Guerra del Santo Grial fue de hecho el antepasado de Ilie, un humano artificial que heredó la voluntad de la familia Einsberg y tuvo como meta de toda su vida lograr la tercera magia llegando a la raíz a través de la Guerra del Santo Grial. Posteriormente, para completar la tercera magia, fusionó su alma con el Gran Grial. Tras varias guerras del Santo Grial, nunca completó la tercera magia por diversas razones. Ella es competente en la hechicería heredada de la familia Einsberg, la construcción del Santo Grial, los secretos de la invocación de espíritus heroicos y la creación de espíritus. Pero, ¿puede realmente esta plantilla llamarse SSR? La tercera magia completa de la materialización del alma puede crear una máquina de movimiento perpetuo con maná infinito e inmortalidad. También puede construir inicialmente un cuerpo de espíritu heroico para realizar todo tipo de milagros increíbles. De hecho, una capacidad de este tipo podría denominarse plantilla de nivel SSR. Pero esto es solo un producto semiacabado. ¿Debería realmente estar al mismo nivel que la plantilla de Karna? Kaelan estaba un poco confundido, pero inmediatamente lo sacó de su mente. Dado que el sistema ha dado esta evaluación, debe tener sentido. Probémoslo primero. Mientras pensaba en esto, Kaelan consumió los 700 millones de bayas restantes. El progreso de la plantilla de Justea se saltó al 7%. En un instante, un enorme flujo de información inundó su mente. En trance, parecía ser llevado a un espacio extremadamente vacío y caótico. Un enorme vórtice profundo apareció en el vacío. Parecía arrojar todo lo que había en el mundo, y cualquier cosa del universo podía encontrarse registrada aquí. Era el lugar donde se registraban todas las cosas del mundo, y en él se mostraban el principio, el desarrollo y el fin de todas las cosas. Desde allí, Seleno vio innumerables epopeyas heroicas e innumerables ramas del mundo, incluida la historia de Karna y Hércules. ¿Es este el vórtice del origen? Aunque Kaelan estaba confundido, estaba seguro. Es el lugar donde se registra todo el conocimiento. Al mirarlo directamente, parece omnisciente y omnipotente, porque el concepto del vórtice raíz es registrar todo en el mundo desde los tiempos antiguos hasta el presente, desde el presente hasta el futuro, incluyendo incluso las leyes y secretos subyacentes del mundo. Cualquiera que haya visto la raíz puede vislumbrar todo el conocimiento del mundo y convertirse en un ser divino. Es solo que la raíz que vi no era la raíz completa, sino la raíz en los ojos de Justease. Kaelan estaba seguro. La verdadera raíz contiene una cantidad infinita de información. En el momento en que los mortales vean la raíz, serán arrastrados por su conocimiento infinito y asimilados instantáneamente a la nada. Incluso si hubiera fusionado los dos fundamentos espirituales de Karna y Heracles, sería completamente incapaz de resistirse a una cantidad tan grande de conocimiento. La raíz que vio era solo la raíz en los ojos de la Santa del Invierno. Esta Santa del Invierno, cuya alma se fusionó con el Gran Grial, vio un destello de la raíz durante varias guerras del Santo Grial. El único conocimiento registrado en él es la tercera magia, el sentido del cielo y la materialización del alma. Originalmente, la tercera magia que vio la Santa del Invierno estaba incompleta, pero con la finalización del sistema, toda la tercera magia ha sido presentada por completo a Kaelan. Aunque hasta ahora solo se ha mostrado el 7% del progreso, siempre que el progreso de sincronización se lleve al 100%, Kaelan dominará la tercera magia completa. Aunque aún no he dominado la tercera magia, mi cuerpo ya ha realizado la tercera magia. Kaelan sumergió su mente en el panel del sistema y observó los cambios en sus atributos. Anfitrión, Kaelan. Plantilla, Berserker Heracles 100%, Lancer Karna 100%, Justeas Elislich von Einsberg 7%. Vallas, ninguna. Fuerza, AI. Durabilidad, X. Agilidad, A. Maná, X. Suerte, A. Noble Fantasem, X. Habilidades personales, tercera magia, materialización del alma, resistencia mágica, C. Montar, A. Discernimiento de los pobres, A. Artes marciales sin corona, continuación de batalla, B. Explosión de maná, llama, A. Otras habilidades, esgrima, A. Aquí de armamento, A. Aquí de observación, A. Aquí del conquistador, A.
fantasmas nobles, mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, Ai, Kabacha y Kundala o Sol, conviértete en armadura, Ambramastra Kundala o Brahma, maldíceme, Ai, Vasvishakti to Sol, abandona tu corona, ex. La tercera magia, la materialización del alma, tiene dos efectos más importantes. Una es la materialización del alma, a partir de entonces, la vida dual del cuerpo y la energía. Mientras la energía sea continua, es inmortal. Esta característica es también la piedra angular de los espíritus heroicos que aparecen en el mundo. El segundo es el maná infinito, que es una máquina de movimiento perpetuo en el mundo mágico. La combinación de ambos es un milagro de inmortalidad y eternidad. Basándose en estas dos características fundamentales, Kaelan, que completó la tercera transformación mágica, ha logrado grandes mejoras. Tanto el maná como la durabilidad se mejoraron del nivel A al nivel X. X no es un rango exacto, sino más bien inobservable. Duplicar A es ahí, triplicarlo es ahí, y así sucesivamente. El signo, I, se puede acumular continuamente, pero siempre es finito y observable. X significa superar el rango de observación e incluso llegar al infinito. El maná ha aumentado de A a X, aunque solo es un aumento de un nivel, supone un salto de finito a infinito. Se puede decir que el maná de nivel A es como un depósito, con grandes reservas y una alta producción. El nivel X posee maná infinito que nunca se agota, sin importar cuánto se consuma. Es una auténtica máquina de movimiento perpetuo. A partir de ahora, a excepción de Vasvishakti y los 12 trabajos, puede usar los demás noble fantasms como quiera. Kaelan sintió los cambios en su cuerpo y estaba muy feliz. Las características aportadas por la plantilla de fusión inicial eliminaron su barra de maná. Ya sabes, cuando los espíritus heroicos usan fantasmas nobles, consumen mucho maná. En la guerra del Santo Grial, incluso hay casos en los que los espíritus heroicos que usan fantasmas nobles poderosos dejan sin maná a sus maestros. Antes de esto, Kaelan no se atrevía a utilizar demasiados noble fantasmas activos. No es que muera por quedarse sin maná, pero la sensación después de quedarse sin maná es realmente desagradable. El aumento de durabilidad de AAX también le trajo enormes cambios. Al igual que su barra de maná, su barra de resistencia ha desaparecido. Podía seguir luchando y no agotarse nunca más. Aokiji y Akainu peleando durante 10 días y 10 noches no fue nada. Mientras Kaelan quisiera, podría luchar hasta el fin de los tiempos. Por otra parte, está casi evolucionando hacia lo no humano. Kaelan se sopló el pelo de la frente y lamentó que su vida fuera tan solitaria como la nieve. La tercera magia eliminó su barra de maná y su barra de resistencia. Su única debilidad ahora es probablemente que su barra de salud solo tiene 12 segmentos. Aunque cada segmento equivale a 2 o 3 kaidos, todavía existe la posibilidad de morir. Entonces, ¿cuándo podremos eliminar también la barra de salud?, pensó Kaelan sin pudor. Chapter 202 Heroic Spirit Summoning Plan, como se esperaba de la magia en Typemon, es como una trampa. Kaelan se maravilló del poder de la tercera magia. Maná infinito, resistencia infinita y cualquier lesión en el cuerpo del alma materializada puede ser restaurada inmediatamente por maná. Mientras un ataque instantáneo no supere el límite superior, es completamente inmortal. Con tan alta inmortalidad y resistencia, podría simplemente quedarse allí y dejar que la gente del mundo pirata lo ataque, y aún así no podrían matarlo. Y Kaelan incluso tiene todo tipo de habilidades poderosas. Un tanque de sangre, inmortal, alta defensa y resistencia, alto ataque y agilidad, y una amplia variedad de habilidades poderosas. Incluso si lo colocaran en un juego tipo Souls donde los jugadores están acostumbrados a sufrir, definitivamente gritarían que está roto y maldecirían a toda la familia de los desarrolladores del juego mientras luchan. Sin embargo, la aplicación de la tercera magia no se limita a cambiarse a uno mismo. Los ojos de Kaelan parpadearon mientras pensaba en la guerra del Santo Grial. Con la aplicación de la tercera magia, varios héroes aparecen en el mundo y comienzan una batalla real. Esos espíritus heroicos también son un resultado importante de la tercera magia. Este no es el mundo de Typemon. No puede invocar a los espíritus heroicos de allí, ni siquiera en el mundo de One Piece existen. Pero definitivamente existen almas en el mundo de los piratas. Con la ayuda de la tercera magia, podía invocar almas por completo, materializarlas en espíritus heroicos y construir un salón del valor para sí mismo. El rey pirata Roger, Rox, el señor pirata, Joy Boy de hace 800 años, podría sacarlos a todos a pasear. Incluso los enemigos que mataba podían ser convocados para ayudarlo. También hay novedades más útiles. Olvia, la madre de Robin, Belmere, Nami y la madre adoptiva de Nojiko, todas podrían ser convocadas para ayudarlas a compensar sus arrepentimientos. Por cierto, para compensar los arrepentimientos. Sin embargo, todo esto tendrá que esperar hasta que la plantilla de la Santa del Invierno esté completa y la tercera magia sea dominada por completo. Kaelan pensó en secreto. Acababa de completar su tercera transformación con la ayuda de la plantilla. En cuanto al conocimiento de la tercera magia, solo el 7% se ha sincronizado con el progreso de la plantilla. Solo cuando la sincronización esté al 100% podrá dominar verdaderamente la tercera magia. En ese momento, también podrá transformar a las mujeres que lo rodean para que puedan alcanzar la vida eterna. Y su plan para invocar espíritus heroicos ahora puede comenzar oficialmente. Gana dinero, gana más dinero.
Una luz dorada brilló en los ojos de Kaelan, y se obsesionó con el dinero aún más que Nami. Había pensado que después de volverse invencible no necesitaría muchas más plantillas. Inesperadamente, el sistema nunca decepciona y dejó caer otra bomba. Esto no le obliga a ganar dinero. Sin embargo, a él realmente le gustaba esa sensación. Ahora tengo un lote de cosas que se pueden convertir en dinero. 5 frutas del diablo artificiales, algunos tesoros de la familia Don Quijote y César, quien domina la tecnología de las frutas del diablo artificiales. Mientras vendamos esto, ganaremos mucho dinero. Kaelan no pudo contener su emoción y actuó de inmediato. Encontró nuevamente a Morgens y le informó del plan de subastar a César y las frutas del diablo artificiales. Kaelan-sama dijo que tenía la tecnología para crear frutas del diablo artificiales y quiere venderla. Morgens abrió mucho la boca, incapaz de creer lo que había oído. Las frutas del diablo son los tesoros secretos del mar, tesoros que todos anhelan. Si consigues una fruta del diablo poderosa, casi puede cambiar tu destino. En cuanto a las frutas del diablo artificiales, eran aún más increíbles. Nunca había oído hablar de semejante concepto. Si Kaelan no lo hubiera dicho con tanta seguridad, no lo habría creído. Kaelan realmente quería vender una tecnología tan valiosa. ¿No sería mejor usarla para crear un ejército de usuarios de habilidades? Kaelan-sama ahora es hostil al gobierno mundial. Es mejor conservar esta tecnología y usarla para luchar contra él. Morgens aconsejó. A su juicio, se trata de una tecnología que puede cambiar el mundo. Con esto, Kaelan realmente podría derrocar al gobierno mundial. El gobierno mundial tiene mejor tecnología. Esto es solo una pobre imitación de César, con enormes defectos. Kaelan explicó pacientemente. Morgens es uno de nosotros ahora, por lo que debería saber más. ¿Cómo es eso posible? Morgan exclamó con incredulidad. Como el rey de las noticias, la persona mejor informada del mundo, desconocía esta noticia. ¿Cómo la supo Kaelan? Sin embargo, dado que el gobierno mundial tiene la tecnología para crear frutas del diablo artificiales, no se pueden vender a la ligera. Tiene sus efectos, pero es mejor que nada. Pensando en esto, Morgens aconsejó, Kaelan-sama, esto no debería venderse. Si se vende, ¿no lo derribará el gobierno mundial? Que César lo estudie más, tal vez haya progreso. No hace falta. Tengo la confianza para derrotar al gobierno mundial. No necesito este tipo de producto defectuoso. Kaelan agitó la mano y rechazó la propuesta de Morgan. A César le llevará mucho tiempo mejorar su tecnología. Según la trama original, 2 años después, las frutas del diablo artificiales de César seguían siendo las mismas, sin ninguna mejora, y muy inferiores a la fruta del diablo Zoan mítica creada por Vegapunk años atrás. En 2 años, Vegapunk creó a Seraphim, sangre verde con habilidades sobrehumanas y la llama madre con energía infinita. Esperando que César resuelva el cuello de botella, ¿podrá resolverlo? Él no tiene la habilidad. No puede resolverlo. Si realmente hay una forma de solucionar el problema, sería más práctico arrebatarle Vegapunk. Lo entiendo, Kaelan-sama. Al ver que Kaelan había tomado una decisión, Morgens no intentó persuadirlo más. Como Kaelan estaba tan seguro, debía tener su propio plan, así que no había necesidad de preocuparse. Después de expulsar a Kaelan de la oficina del periódico, Morgens dio un giro y comenzó a imprimir periódicos. Durante la noche, la noticia de que el asesino de dioses Kaelan estaba subastando la tecnología de las frutas del diablo artificiales se extendió por todo el mundo. Chapter 203, Kaidos Plan País de Wano. Un gigante de más de 7 metros de altura estaba sentado de lado en un robusto trono de hierro. Su cuerpo era tan fuerte como una montaña, e incluso sin moverse, emitía una presión aterradora. Cuando se enojaba, su rostro era tan feroz como el de un sura. Junto con los 2 cuernos afilados en su cabeza, parecía tan aterrador como el rey del infierno. En ese momento, Kaido estaba furioso porque Doflamingo había sido derrotado por Kaelan. Naturalmente, su relación con Doflamingo nunca fue buena. De no ser por una relación transaccional, ni siquiera le habría dedicado una mirada al payaso. Sin embargo, el comercio artificial de frutas del diablo entre ellos no podía permitirse el lujo de fracasar. En otras palabras, el propio ejército de usuarios de habilidades de tipo Zoan de Kaido no podía permitirse perder. Maldito Doflamingo. Lo derrotaron con tanta facilidad y ni siquiera me han entregado mis frutas del diablo artificiales. La expresión de Kaido era sombría mientras 2 corrientes de aire caliente salían de su nariz, chispas ocultas en la niebla. Estaba realmente tan enojado que podía escupir fuego. Recientemente había pagado a Doflamingo por algunos bienes, pero las frutas no habían sido entregadas y ahora Doflamingo se había ido. Todas las vallas que había ganado saqueando y minando habían desaparecido. Fue verdaderamente exasperante. Doflamingo fue derrotado por Kaelan, y parecía que la tecnología de las frutas del diablo artificiales había caído en manos de Kaelan. Quizás si fuera a Kaelan, aún podría continuar con el trato, pero esta vez, no quería que nadie más controlara la producción de frutas del diablo artificiales. Quería hacerlo él mismo. Kaelan, el asesino de dioses, el nuevo emperador del mar. Déjame darte una lección. Kaido sonrió sombríamente mientras varias nubes de llamas negras se elevaban y caían a su alrededor. Aunque la leyenda de Kaelan era tan milagrosa, los 4 emperadores eran señores extremadamente confiados y arrogantes. Un hegemón así nunca se asustaría de la reputación de Kaelan. De hecho,
Kaido estaba secretamente emocionado, combativo por naturaleza, estaba ansioso por luchar contra Kaelan. En ese momento, las tres estrellas de los piratas bestias, el rey del fuego salvaje, la reina de la plaga y Jack de la sequía, entraron al salón al mismo tiempo. Rey, ¿está listo el ejército? De repente Kaido miró al rey. Todo está listo, Kaido-sama. Los giftes ya están en su lugar y todos los oficiales están listos para partir. El rey se enfrentó a Kaido y respondió respetuosamente. No importaba lo majestuosos que parecieran por fuera, todos los miembros de los piratas de las bestias debían permanecer respetuosos ante Kaido. La autoridad de Kaido se forjó golpe por golpe. Muy bien, vayamos a Dressrosa inmediatamente y consigamos la tecnología artificial de la fruta del diablo. Kaido se levantó del trono de hierro, con las articulaciones crujiendo. No podía esperar a luchar contra Kaelan para recuperar la tecnología artificial de la fruta del diablo. Kaido-sama, ¿no es un poco imprudente crearse un enemigo así tan precipitadamente? El rey preguntó con cuidado. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que no pueda vencerlo? Kaido lo fulminó con la mirada y le habló con rudeza. Kaido-sama, usted es la criatura más fuerte del mundo, así que por supuesto que puede vencer a Kaelan. El rey primero aduló a Kaido y luego agregó. Sin embargo, Kaelan ha estado en el centro de atención recientemente, y la neo armada que ha formado es muy poderosa. Si actuamos precipitadamente, me temo que será una victoria miserable, y los giftes sufrirán graves pérdidas. Puede que ni siquiera consigamos la tecnología para crear frutas del diablo artificiales. El rey creía que podían ganar, pero a un coste enorme. Incluso la tecnología artificial de la fruta del diablo podría terminar siendo destruida por Kaelan. Rey, ¿qué palabras tan desalentadoras dices? Somos los piratas de las bestias. Derrotar a un simple Kaelan es pan comido. Jack gritó insatisfecho. Tenían tantos expertos y Kaido los lideraba personalmente. Como no iban a ganar, el rey miró a Jack, ese tonto imprudente, con un dejo de desdén. Careciendo de la fuerza de Kaido pero con su temperamento, simplemente estaba cortejando a la muerte. Una batalla entre dos emperadores no es tan simple. Ahora todo es palabrería, pero cuando llegue el resultado, aprenderás la lección. ¿Qué miras? ¿Me menosprecias? ¿Quieres pelear? Al ver la mirada desdeñosa del rey, Jack sintió como si hormigas estuvieran arrastrándose por todo su cuerpo. Había estado considerando el puesto de King durante mucho tiempo, el hombre número uno bajo el mando del jefe Kaido. ¿Puede siquiera vencer a un tonto sin cerebro? El rey resopló fríamente y replicó sin contemplaciones. A menudo le ganaba a Jack, y Jack nunca había ganado ni una vez, pero Jack era como un perro rabioso, atacaba a cualquiera. Intentar otra vez. La cara de Jack se puso roja porque quería desafiar de nuevo. Aunque siguiera perdiendo, jamás admitiría la derrota. Simplemente no lo admitiría. Basta, dejen de discutir. Lo que dijo King tiene sentido. Kaido agarró su kanabo y habló, deteniendo la pelea. Sí, Kaido-sama. Jack miró el gran kanabo en la mano de Kaido y se detuvo inmediatamente. Se atrevió a discutir con King, pero no con Kaido. El dolor del baguatrueno fue suficiente para mantenerlo a raya. Rey, ¿qué crees que deberíamos hacer? Kaido miró al rey, esperando que su asesor militar pudiera darle algún consejo. Lo que dijo el rey tenía mucho sentido. Si atacaran a Kaelan, sufrirían grandes pérdidas y tal vez ni siquiera obtendrían la tecnología de la fruta del diablo artificial. Por lo tanto, el rey necesitaba encontrar una solución. ¿Por qué no preguntamos primero si podemos recomprarle a Kaelan la tecnología de la fruta del diablo artificial? Si no funciona, entonces podemos luchar como queramos. El rey pensó por un momento y dijo, imposible. ¿Cómo podría alguien vender algo tan valioso como la tecnología artificial de la fruta del diablo? Kaido negó con la cabeza sin dudarlo. Quizás era imprudente, pero no estúpido. La tecnología de la fruta del diablo artificial era como un ganso que pone huevos de oro, y ninguna persona normal la vendería. Kaido-sama, ha llegado un nuevo periódico. Kaelin está subastando tecnología artificial de frutas del diablo en Dressrosa. En ese momento, un soldado se acercó corriendo y le entregó un periódico. ¿De verdad que quiere venderlo? Kaido agarró el periódico y abrió mucho los ojos. Nunca hubiera imaginado que Kaelan realmente vendería algo tan precioso. ¿Podría ser que Kaelan se hubiera vuelto loco? Kaido-sama, esta es una gran noticia. Aunque King se sorprendió, reaccionó rápidamente. Si alguien lo compra, podemos robarlo. Así es, rey. Kaido asintió con satisfacción. Como era de esperar de él, le habló directamente al corazón. Quería la mercancía, pero no quería pagar. ¿Qué debía hacer? Simplemente robarlos. Sin embargo, Wano aún necesita a alguien que lo vigile. Ustedes tres quédense aquí, yo iré a buscarlo. Kaido sabía que todavía había algunas pequeñas plagas saltando por Wano. Naturalmente, se rebelarían si todos los piratas de las bestias se fueran. Normalmente, traería todas sus tropas para una batalla decisiva contra Kaelan. Pero él podría simplemente arrebatar las cosas solo. Después de todo, hasta donde él sabía, los otros emperadores no estarían muy interesados en las frutas del diablo artificiales. Al menos no irían en persona. No se preocupe, Kaido-sama. Con nosotros aquí, nada saldrá mal en Wano. El rey, la reina y Yaka sintieron con confianza. Con ellos cerca, los restos de la familia Kozuki no podrían causar ningún problema. Al ver esto, Kaido no dijo más y partió inmediatamente hacia Dressrosa. Chapter 204. Un Terran para Nuevo Mundo, Tierra Toto. Frutas del diablo artificiales. No esperaba que César, ese perdedor,
pudiera investigar algo tan bueno. Charlotte Lindley miró el periódico con expresión de sorpresa. Lo que decía el periódico no era una exageración. Las frutas del diablo artificiales realmente tienen el potencial de cambiar el mundo. Quien controle frutas del diablo artificiales puede producir un ejército infinito de personas con habilidades especiales. Una gran cantidad de combatientes de nivel medio y alto es una gran ventaja, ya sea para conquistar el mundo o consolidar el poder. César le había quitado una gran suma de dinero para investigar la gigantificación humana, pero no había habido resultados. Al pensar en esto, el rostro de Charlotte Lindley se ensombreció. César fue el primero en atreverse a engañar a un yonko para quitarle sus vallas. Katakuri, trae a César de regreso para mamá. Charlotte Lindley le dijo esto a su hijo más capaz. Sí, mamá. Katakuri respondió sin dudarlo y luego preguntó ¿cuánta financiación me dará mamá? 200 millones de vallas. No, que sean 100 millones de vallas. Charlotte Lindley dijo a regañadientes. Me pregunto cuántos postres podría comprar con ese dinero. Veo. Katakuri mostró una expresión de, como se esperaba, pero aceptó con calma. 100 millones de berries no podrían comprar la tecnología para crear frutas del diablo artificiales e incluso comprar una para examinarla sería difícil. Así que esos 100 millones de berries eran simplemente gastos de viaje y un pago por su esfuerzo. Esta vez serían necesarias medidas extraordinarias. Sin embargo, aunque creía en su propia fuerza, definitivamente no estaba seguro de derrotar a Kaelan. Solo tenía que esperar hasta que Kaelan vendiera a César y entonces podría localizar al comprador. Eres verdaderamente el buen hijo de mamá. Vete ahora. Charlotte Lindley se metió un trozo de pastel en la boca y miró a Katakuri con admiración. Ahora estaba claro que Katakuri entendía completamente su significado. Así es, su forma de pensar era la misma que la de Kaido, simplemente tomarlo por la fuerza. Estos dos antiguos compañeros realmente pensaban igual. Sí, mamá. Katakuri hizo una reverencia y salió del salón. Nuevo mundo. Un barco enorme avanzaba lentamente por el mar. Era el Moby Dick de Barba Blanca. Los jóvenes de hoy en día son algo realmente especial. Barba Blanca estaba conectado a una vía intravenosa, lleno de emoción. Incluso se vendían frutas del diablo artificiales. Esto era algo realmente importante. Papá, vamos a echar un vistazo. Marco, que estaba a su lado, preguntó con interés. No hay necesidad de ir a ver ese circo. Barba Blanca agitó la mano y miró al cielo débilmente. Si aún fuera joven y fuerte, definitivamente se uniría a la diversión e incluso podría desafiar a Kaelan a una pelea. Pero ahora, él estaba viejo y muy enfermo. Las llamadas frutas del diablo artificiales no le atraían. No había necesidad de desperdiciar la vitalidad que le quedaba. Ahora, debía conservar su fuerza y proteger a sus hijos durante el mayor tiempo posible. Lo sé, papá. Al ver a Barba Blanca así, Marco se sintió triste. Aunque no estaba dispuesto a aceptarlo, la verdad estaba justo frente a él. El padre que una vez fue una figura poderosa ahora se había convertido en una vela que parpadeaba en el viento. ¿Qué es esa mirada en tu cara? Sigo vivo y coleando. ¿Crees que yo, tu viejo, ya no puedo levantar una espada? Sigo siendo fuerte. Vencer a 10 de ustedes no es para tanto. Barba Blanca miró a Marco, que parecía estar afligido, y maldijo con una sonrisa. Marco, incluso a sus 40 años, se rascaba la cabeza torpemente, como si todavía fuera un niño. Los piratas del pelo rojo. Shanks miró el periódico que tenía en la mano y sonrió. Kaelan no puede estarse quieto sin provocar algo. Incluso se atreve a vender algo así. Esta era tecnología artificial de fruta del diablo, algo que realmente podría cambiar el mundo. Fue audaz por parte de Kaelan subastarlo abiertamente a todo el mundo. Shanks, ¿por qué no vas a buscar a ese chico y le das una lección? Yasop dijo con una sonrisa. Este niño es demasiado arrogante. No seas cobarde. Sí, capitán, ve a mostrarle a Kaelan la verdad sobre mantener un perfil bajo. Vamos, Shanks, todos creemos que eres increíble. Por otro lado, Lucky Doo y los demás se sumaron, e incluso Beckman, que normalmente estaba tranquilo, intervino. Piérdanse, solo quieren verme pelear. El rostro de Shanks se oscureció. Jajajaja. Al ver a Shanks así, todos estallaron en risas. Nuevo mundo. En un barco enorme y lujoso, innumerables piratas vivían vidas de indulgencia y desperdiciaban sus riquezas. Un hombre alto con un traje dorado observaba todo desde arriba, con un destello de alegría en sus ojos tranquilos. Tesoro-san, el periódico de hoy. Un asistente le entregó un periódico respetuosamente. Tesoro asintió levemente y tomó el periódico con calma. En el momento en que lo vio ya no pudo mantener la calma. Tecnología de fruta del diablo artificial. Las frutas del diablo son los tesoros secretos del mar, tesoros que innumerables personas buscan. ¿Existe realmente la tecnología artificial de la fruta del diablo? Tesoro leyó el periódico con atención, sin perderse ningún detalle. Después de leerlo, quedó completamente en shock. Las imágenes y la información demostraron que las frutas del diablo artificiales eran reales. Tesoro acarició su anillo y su rostro pasó de sombrío a encantado. La tecnología de las frutas del diablo artificiales podría usarse para construir un ejército de usuarios de habilidades, y su valor era inconmensurable. Si tuviera algo así nunca se lo mostraría a nadie. Y como Kaelan realmente quería venderlo, era difícil no sospechar que había algún tipo de plan. ¿Un cebo? ¿O realmente le falta dinero? Olvídalo. Comprémoslo primero. Tesoro no pudo resistir la tentación. Como el hombre más rico del mundo, conocía la importancia del poder.
no te dejes engañar por su influencia actual. Incluso los dragones celestiales y el gobierno mundial tuvieron que lidiar con él en cierta medida, pero él sabía que frente a una persona verdaderamente fuerte, nunca podría ser arrogante. Si decidieran darle la vuelta a la tortilla, lo masacrarían al instante. Esa enorme fortuna era a la vez su confianza y su problema. Si tuviera un ejército de usuarios de habilidades, estaría mucho más seguro. Quizás este poder podría usarse para derrocar al gobierno mundial y destruir a esos malditos dragones celestiales. Al pensar en su amada, que había sido comprada por los dragones celestiales y torturada hasta la muerte, el corazón de Tesoro se dolió profundamente. Estoy decidido a obtener la tecnología para crear frutas del diablo artificiales. Tesoro apretó los puños y maldijo. Ya podía imaginar lo feroz que sería la competencia esta vez, pero cuando se trataba de dinero, nunca temió a nadie. Él era el emperador dorado, que controlaba el 20% de la riqueza del mundo. Lo único que le preocupaba era si podría salir sano y salvo. Otros reyes del inframundo compartían la misma idea que Tesoro. Todos sabían que esta subasta definitivamente causaría un gran revuelo, pero la tentación de la tecnología artificial de la fruta del diablo fue suficiente para que se arriesgaran. Chapter 205, Axel Klinot, Cuartel General de la Armada. Payaso César, tecnología artificial de fruta del diablo. Sengoku miró el periódico que tenía delante con el ceño fruncido. Él sabía de ambas cosas y no había duda alguna de que estaban unidas. La tecnología de las frutas del diablo artificiales fue desarrollada por Vegapunk, el cuerpo científico de la Armada, hace varios años. César Clown fue una vez el segundo al mando del cuerpo de ciencias de la Armada, por lo que es muy probable que haya obtenido los resultados de la investigación de Vegapunk. Sengoku, no se puede permitir que las frutas del diablo artificiales escapen del control del gobierno mundial. Una vez que se filtre, podría crear rápidamente una gran cantidad de personas con motivos ocultos, haciendo que la Armada, que ya está abrumada, sea aún más miserable. Zuru tenía una expresión seria en su rostro y analizó la situación con profunda preocupación. Desde que Roger inauguró la gran era pirata, los mares se han vuelto cada vez más turbulentos y la Armada se ha vuelto más ocupada cada año. Surgen todo tipo de personas ambiciosas, una tras otra. Si se les permite obtener la tecnología de las frutas del diablo artificiales, la Armada estará condenada al fracaso. Lo sé, lo sé. Sengoku parecía preocupado y sintió que la situación era muy difícil. Como almirante de la flota, conoce mejor que nadie el horror de la tecnología de las frutas del diablo artificiales. Hace unos años, Vegapunk incluso podía replicar Zoans míticos. Si César puede hacer lo mismo, entonces un usuario de Zoan mítico del ejército sería una pesadilla para la marina. En cuanto a crear frutas del diablo artificiales para poder contraatacar, eso es imposible. Los fondos militares asignados a la marina por los 5 ancianos nunca fueron muchos para empezar y no son suficientes para cubrir el costo de fabricación de las frutas del diablo. Además, dado el temperamento de esos 5 ancianos, definitivamente no se sentirían cómodos con que la Armada controle a tantas personas con habilidades especiales. El problema ahora es que no podemos hacerle nada a Kaelan. Es demasiado fuerte. Sengoku parecía indefenso. Si cualquier fuerza distinta a los 4 emperadores hiciera algo así, no dejaría que esa fuerza sobreviviera hasta el día siguiente. Pero ahora es Kaelan quien entra en acción, el hombre que es igual o incluso supera a los 4 emperadores. Una vez que reúnan todas sus fuerzas para enfrentarse a Kaelan, ¿qué pasará con los otros 4 emperadores? Si no podemos deshacernos de los vendedores, entonces nos desharemos de los compradores. Tomó un sorbo de té y sus ojos brillaron fríamente. Bueno, eso es todo lo que podemos hacer. Si los yonkos toman acción, entonces intenten destruir la tecnología de las frutas del diablo artificiales y silenciar también a César. Sengoku estuvo de acuerdo con el método de Zuru y añadió en el acto: si no pueden lidiar con Kaelan, no podrán lidiar con los demás. Que Kainu y Kizaru trabajen juntos y maten a quien lo compre. Si son los yonkos, intenten destruir a César y no permitan que se filtre la tecnología de las frutas del diablo artificiales, dijo Sengoku con tono asesino. Dressrosa, 2 figuras envueltas en capas entraron al puerto. A través de las capas, se podía ver que uno era un hombre alto y corpulento, y la otra era una chica delgada. El perfil del hombre bajo la sombra de la capucha negra tenía una hilera de tatuajes que parecían suelas de zapatos, lo que atraía a los transeúntes a girar la cabeza con frecuencia. Las 2 personas no eran otros que Kowale y Dragón, que habían venido desde lejos. Por fin estamos aquí. El tono de Kowale era muy ligero. Primero del Nuevo Mundo al East Blue, y luego del East Blue de regreso al Nuevo Mundo, este amargo viaje finalmente ha llegado a su fin. ¿Está esta Dressrosa bajo el dominio de Kaelan? Tiene buena pinta. Dragón miró a su alrededor y asintió levemente. Las calles estaban llenas de gente, con sonrisas en sus rostros y aspecto despreocupado. De vez en cuando, se veían guardias de seguridad con uniformes negros patrullando. Deberían ser la Neo Armada fundada por Kaelan. La gente que los vio sonrieron y los saludaron cálidamente. ¡Qué escena tan vibrante! Dragón mostrando su aprecio sin ocultarlo. Vaya, Dressrosa bajo el gobierno de Kaelan es mucho mejor que nuestro cuartel general. Kowale también exclamó en voz alta. Incluso en el cuartel general de su ejército revolucionario, rara vez se produce una escena así. Cuando la gente vea al ejército revolucionario, todavía tendrá miedo y temor.
Después de escuchar lo que dijo Kowale, la cara de dragón se congeló, pero afortunadamente no era claramente visible debido a los tatuajes de huellas de zapatos. Esta pequeña niña no entiende en absoluto los caminos del mundo. Aunque esto es cierto, es muy doloroso decirlo. En ese momento, Kowale seguía comparando y observando. ¡Wow! Estos soldados están más motivados que los nuestros. ¡Wow! Estas tiendas son tan prósperas. ¡Wow! Esta gente es más feliz que la nuestra. Ejen, deja de mirar. Kowale, vamos a conocer a Kaelan. Dragón interrumpió el comentario continuo de Kowale. Está bien. Kowale se cayó con una mirada de insatisfacción. Ella aún no había terminado de maravillarse. Dragón aceleró el paso, queriendo ver a Kaelan lo antes posible. En el camino, también vio la noticia de que Kaelan iba a subastar la tecnología artificial de la fruta del diablo. Esa es una fruta del diablo artificial, un tesoro que puede producirse en masa para gente poderosa. Las frutas del diablo artificiales pueden compensar su falta de hombres fuertes. Ahora son muy inferiores a la fuerza general de la armada. Pero con la fruta del diablo artificial, es diferente. Con docenas o incluso cientos de personas con habilidades especiales, su fuerza total se duplicaría con creces. Si logran que Kaelan se una, ¿podrán obtener esta tecnología gratis? ¿Disfrutaste esta novela? Recomiéndanos con otros lectores y síganos en Universo Light Novel para más.